Esperamos hayan alcanzado a comer alguito para que no los coja con hambre, como a nosotros la, la, la clase de hoy. Bueno, nada, Pedrito, empecemos de una vez para que nos rindan. No me ha Bienvenidos acordado a el todos. tema, no me ha acordado el tema del almuerzo, Pati, ¿verdad que toca almorzar? Creo que ya no fue hoy. Sí, ya hoy nos tocó pasar. Hoy pasamos nosotros. Apenas acabamos de terminar reunión y bueno, seguimos acá. El compromiso con la gente que vea, como bien tú dices, días festivos y está la gente conectada, de verdad que chévere, súper. Eso demuestra las ganas de seguirnos formando, de seguir creciendo, ¿cierto? Seguirnos capacitando, que es algo sumamente importante. Y pues que es uno de los valores de GHR, ¿no? Es uno de los de la formación, las horas que se dedican al tema de capacitación desde todos los puntos de vista, que es algo muy importante de la compañía GHR y qué rico y qué bueno ver que tanta gente lo aproveche, que tanta gente quiera y está interesada en capacitarse, que tanta gente entienda que hay un esfuerzo detrás de, ¿cierto? De cada charla que se hace, todo tiene un tema de preparación, tiene un tema de tiempo, tiene un tema de dedicación, que pues que lo motiva a uno, ¿cierto? Cuando los veo a todos ustedes conectados, sacrificando almuerzo, porque yo sé que más de uno tampoco ha almorzado hoy, ¿cierto? Pero que qué bueno que estamos acá todos en trabajándole para este objetivo común que amamos, que es la hotelería, ¿no? Entonces, pues bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a continuar con la cháchara que estábamos contando el día de ayer con este ladrillo que nos tocó de contabilidad huésped, que no todo en la vida es bueno, que hay cosas como la contabilidad hotelera, ¿cierto? Pero hay que saberle coger el cariño, que hay que saber, hay que buscarle el lado amable a este tema, ¿listo? Entonces, pues bueno, vamos a compartir pantalla. Me avisas, Pati, por favor, si se ve la presentación. El PowerPoint, no la presentación, sino el PowerPoint por lo menos, si ya lo Y coloco en ahí ya estamos presentación. viendo el PowerPoint. Listo, entonces espérame, por favor. Yo me voy por aquí, me llevo esta para otra pantalla. Dejamos este por aquí. Bueno, listo. Y ahora sí, vámonos aquí al tema de presentación. Y listo, perfecto. Entonces, pues retomando lo que vimos ayer, ¿cierto? Entonces estábamos hablando del tema de la contabilidad huésped, ¿correcto? Donde vimos ese primer punto, ese primer proceso que tenía que ver con el control de ocupación, ¿sí? Todo el tema de la información general, el control de la ocupación, cuán importante es que desde cada punto de trabajo veamos esa relevancia e importancia que tenemos en ese día a día, ¿cierto? Para poder garantizar que efectivamente la ocupación que decimos tener, pues tenga una serie de respaldo y de información que garantice esa ocupación. Y luego pasamos a ese segundo punto, que era todo el tema de facturación en caja de recepción, ¿cierto? Y aquí pues empezamos a ver el tema de cómo debíamos disponer del área, qué debemos contar, con qué equipos debemos tener, ¿cierto? Cómo preparamos esa área de trabajo para todo lo que tiene que ver con el combo de recepción, ¿cierto? Y qué información se requería para el momento de generar esa facturación de recepción. Entonces hablamos de todo lo que tenía que ver con los débitos a la cuenta huésped, esos débitos, qué son esos débitos de la cuenta huésped, y hablamos de todo el tema de los cargos que se generan en los diferentes ambientes, ¿cierto? Todo lo que se genera de cargos, que son los débitos de esa cuenta huésped, ¿cierto? Y luego pasamos y estábamos hablando de los créditos a la cuenta huésped, ¿cierto? Habíamos mencionado el tema del recibo de caja, habíamos mencionado el tema de la factura, todo lo que hablamos del tema de facturación, y creo que íbamos por acá, si no estoy mal, en el tema de boleta de pago, que mencionábamos que uno era para personas jurídicas, otro para personas naturales, pero que finalmente son documentos, soportes que se requieren para poder hacer una legalización de gastos, ¿cierto?, de las personas naturales para su declaración de renta. Creo que íbamos por ahí, Pati, si no estoy mal, ¿cierto? Justo por ahí. Listo, perfecto. Entonces nos faltaba un documento o un paso, ¿cierto? Que también es el tema de los comprobantes de descuento o ajuste, que obviamente genera ese crédito en la cuenta huésped. Entonces hablábamos que habían todo el tema de facturar, ¿cierto? Todo el tema de pagar, pero que también había un tema puntual y es el tema de comprobantes de descuentos y ajustes, que se presenta pues cuando, como tiene aquí la cara la huésped, ¿cierto? Cuando está asustada porque tiene tarifas mal aplicadas, cuando tiene consumos, hay consumos que debe negar porque no corresponden. Entonces allí pues lo mismo. La idea es que
en ese proceso de esa contabilidad huésped y en esa conciliación de entregas de turno, ¿cierto? Pues validemos que efectivamente los descuentos que se den, tratemos de legalizarlos en el turno para que, como mencionábamos ayer, no le quede el chicharrón al auditor nocturno y no sepa realmente cuando vaya a ver esas negaciones, esos créditos a la cuenta huésped, pues de dónde salieron, qué respaldo tienen, por qué se originaron, ¿sí? Entonces, de que tengamos muchísimo cuidado definitivamente en que los cargos que estamos, la mayoría que se presentan normalmente ese tema de comprobantes de descuento o de ajuste, siempre es por equivocación de un mal cargue de habitación, ¿cierto? La persona que va a consumir al restaurante alimentos y bebidas y le cargan a una habitación que no correspondía, es que precisamente, como les hablaba ayer de la empatía, seamos empáticos en que si yo no soy consciente de la información que estoy ingresando al sistema, ¿cierto? Pues finalmente va a generar una serie de reprocesos y va a generar una serie de demoras y va a generar una serie de molestias, ¿cierto? Al huésped en el momento que estemos haciendo ese proceso de facturación. Entonces debemos ser muy conscientes de eso que estamos haciendo. Luego entramos por aquí con un tema que tiene que ver con los ingresos de dinero que recibimos normalmente en el fondo, ¿cierto? Entonces, aquí hay un tema importante que quiero aclarar y explicar, porque ya hablamos que las formas de pago, ¿cierto? Que las formas de pago que recibimos a un huésped en ese folio son créditos, ¿cierto? A la cuenta huésped. Pero ¿qué pasa? Uno entendería que si yo recibo una reserva de habitaciones, ¿cierto? Una platica para una reserva de habitaciones, pues uno de una vez asociaría el tema a que también es un crédito de esa cuenta huésped, ¿cierto? Entonces, cuando... Ay, se me cayó la presentación. Perdón. Entonces, recordemos que cuando hablamos, cuando hablamos de que llega un dinero para hacer una reserva de habitación, no necesariamente todo lo que va llegando para reservas futuras tiene que afectar la cuenta huésped. La cuenta huésped se afecta en el momento en que el huésped está en casa, ¿cierto? Entonces, eh, Pedro López va a hacer una reserva en el Sonesta Pereira para dentro de un mes. Entonces yo voy a mandar un depósito para esa reserva de habitación, ¿cierto? El hotel lo que debe hacer es precisamente hacerme ese recibo de caja o ese comprobante de depósito, ¿cierto? Pero eso que en ese momento se recibe no tiene por qué afectar la cuenta huésped. ¿Por qué? Porque Pedro todavía no ha llegado al hotel y no existe el huésped, ¿cierto? No existe el folio, no existe huésped para poder recibir ese dinero. Entonces, cuando llega ese depósito para esa reserva al hotel, lo que pasa es que el hotel recibe un dinero y tiene una cuenta por pagarle a alguien, ¿cierto? Del que recibió esos recursos. Por consiguiente, esos son los famosos depósitos. Uno a nivel contable tiene unas cuentas pasivas que se llaman los depósitos. Perfecto. Y entonces uno recibe un dinero para reserva, el cual al momento de hacer ese comprobante de depósito para reserva, pues en ningún momento va a tocar la cuenta huésped. Sin embargo, vamos a hablar de que este dinero fue un pago que Pedro hizo en la recepción del hotel, pues sí va a afectar el movimiento de la caja de ese día, ¿cierto? De ese recepcionista que recibió el dinero. Diferente a cuando ya es una transferencia directamente que llega al banco y se consiga por el lado de tesorería, ¿cierto? Aquí vamos a dar un ejemplo de algo que le va a afectar la caja de recepción, la caja del movimiento del día de recepción, pero que es un pago que está recibiendo para una reserva futura y que no hace parte ni de los débitos ni de los créditos de la cuenta huésped porque es para una reserva futura. ¿En qué momento va a afectar eso? Pues como es un pago, obviamente va a ser un crédito de la cuenta huésped, solo en el momento en que Pedro llegue al hotel y haga check-in, ¿cierto? Y cuando Pedro hace check-in, en ese momento se abre un folio y van a decir, Pedro tiene una reserva para 5 noches, pero Pedro había hecho un depósito hace un mes.
En ese momento se hace la aplicación del depósito, ¿correcto? Se jala ese depósito, se aplica, y en el momento de la aplicación de ese depósito al folio es cuando llega ese crédito a la cuenta huésped. Solo en ese momento se convierte en un crédito de la cuenta huésped. Antes era un crédito, pero no de la cuenta huésped, era un crédito de una cuenta por pagarle a alguien, ¿cierto? Del quien recibió una plata. No sé si ahí soy claro o si tienen alguna inquietud con el tema, porque sí tiene que ver un poquitico con tema contable, pero la explicación quiero a que la entendamos, a que la lógica, ¿cierto? Es que esa plata en el momento de que sea crédito para la cuenta huésped, solamente va a ser cuando el huésped existe, ¿sí? Cuando está en casa. Si la persona no ha llegado, pues todavía no lo considero huésped porque no ha hecho su check-in, ¿correcto? Y pasa lo mismo para el tema de depósitos para reservas de eventos. Ay, bueno, aquí hay un tema importantísimo. Voy a hablar a nivel general. Esto no aplica, eh, bueno, sí aplica, sobre todo en lo que tiene que ver con Perú y Argentina. Aquí tenemos gente de Perú y Argentina, ¿cierto, Pati? Porque es que para Perú y Sí, Argentina, pues, señor. ok, para Perú y Argentina hay un tema que es que todo lo que yo recibo de depósitos, ¿cierto? Para reservas de habitaciones o reservas de eventos, debo facturarlo, debo generar una factura, cosa que no ocurre ni en Colombia, ni en Ecuador, ni en Chile, en Centroamérica, ¿cierto? Uno no factura los depósitos normalmente, a no ser que sea una solicitud puntual. Entonces, haciendo esa aclaración, ¿cierto? Em, Eso que yo recibo no hace parte de esa cuenta huésped. Lo mismo pasa con las reservas de eventos, ¿cierto? Hay una empresa que va a hacer una reserva para un evento que será en 10 días, 15, 20 días, no importa, ¿cierto? Esa plata que se recibe, que la puedo recibir por front o que la puedo recibir por tesorería directamente, ¿cierto? Es una plata que no tiene que afectar la cuenta huésped. Entonces, aquí suele pasar que como cuando yo voy a hacer el comprobante de depósito para ese depósito de reserva de evento futura, yo tengo que abrir un folio. El coordinador de eventos ha abierto un folio, ¿cierto? Y porque en el momento de hacer el comprobante de depósito me pide el número del folio. Entonces, aquí debemos entender que por más que exista el folio, ¿cierto? Para ese evento que ya va a ser futuro, no quiere decir que yo deba aplicar ese depósito para ese evento futuro al folio, porque si lo aplico, pues se convierte de una vez en un crédito de la cuenta huésped. Y digamos que el evento va a ser en un mes, quiere decir que lo que va a hacer es desvirtuarme el saldo de la cuenta huésped, cuando realmente ese saldo debería ser un saldo pasivo que debo tener allá en los depósitos para reservas. ¿Mm? No sé si allí hay alguna pregunta, Pati, por ahí, o me ayudas con el chat o algo, o si quieren que profundicemos un poquitico en el tema. No, hay todos, varios ya te pusieron el pulgar ahí arriba. Ok. Porque la verdad yo no lo entiendo, entonces pues por eso pregunto, porque entenderlo no es tan fácil. Entonces, es un temita un poquito complejo, pero digamos que lo que sí debemos tener en cuenta es que como esa cuenta huésped, ¿cierto? Y la importancia de la contabilidad huésped que queremos mostrar, ¿se acuerdan el objetivo allá principal cuando arrancamos el tema que decía mostrar la veracidad del saldo de la cuenta huésped, ¿sí? Entonces, sí es importante entender que si yo recibo una plata para una reserva futura o para un evento futuro, no tiene por qué afectarme un movimiento que hoy todavía no se ha presentado en el hotel, no una reserva que no ha llegado al hotel, un evento que no se está realizando en el hotel, ¿cierto? Entonces, esa cuenta no tiene por qué verse afectada, ¿cierto? Por algo que recibí para el futuro, pero que por un mal procedimiento hoy la puedo estar causando en ese crédito de la cuenta huésped y me va a estar afectando el saldo real, ¿cierto? Em, y el último, pues tiene que ver con la garantía de alojamiento. Esa garantía de alojamiento, por el contrario, si yo llego a hacer check-in, ¿cierto? Y me voy a quedar 3 noches y no he pagado nada, el recepcionista me dice, señor, usted debe dejar la garantía de su hospedaje completo, ¿cierto? En ese momento yo mi tarjeta, por poner el ejemplo de una tarjeta, y cuando el recepcionista me hace mi recibo, pues ahora sí yo ya estoy en casa, yo estoy en front, yo soy un huésped,
¿cierto? En ese momento ya tengo mi reserva activa, ya tengo mi folio activo, el cual en el momento de yo hacer el pago de esas 3 noches, inmediatamente cuando recibo ese pago, se lo aplico al folio de reserva, ¿cierto? Y los está tocando el movimiento de la caja de ustedes de ese día, de recepción de ese día. En ese momento, porque ya estoy en front, entonces ya ahora sí hace parte de los créditos a la cuenta huésped. Quiere decir que Pedro pagó 3 noches de reserva futuros y ese folio va a tener un saldo negativo que se va a ir consumiendo a medida que vaya pasando los días con el cargue de la tarifa de habitación o con el posible consumo de alimentos y bebidas, ¿correcto? Entonces, vean que los ingresos, la caja, la plata que recibimos en recepción, que son estos 3 eventos que se pueden dar, pueden generarse día a día, pero no necesariamente tiene que ver con créditos a la cuenta huésped, sino que tiene que ver con plata que se recibe para reservas futuras. ¿Ok? Pedro, acá nos están haciendo una pregunta, pero este hotel tiene ópera, no sé cómo sea, a ver si tú sabes. Dice, buenas tardes, si recibimos un depósito para un evento, entonces no se debe postear en la máster que hemos creado para este evento si es a futuro. No sé Pos- ahí cómo. Postear en la máster. Yo entendería que la interfaz, que cuando se postea en la master, lo que yo entiendo es que la interfaz, ese transaction code que tiene Opera, ¿cierto? Yo ese transaction code debo tenerlo dirigido a que vaya a una cuenta de depósito y no a una cuenta al crédito de la cuenta huésped, ¿sí? No tengo tan claro si hoy todos los Opera están haciendo esa función porque yo he visto óperas con saldos en la cuenta huésped negativos, sobre todo en el tema de eventos. En el tema de reservas sé que sí se diferencia el tema de reservas, pero en el tema de eventos creo que en Opera sí funciona como un crédito a la cuenta huésped. Bueno, igual también yo voy a averiguar y luego te cuento, Wendy. ¿Para qué hoteles? ¿Para qué hoteles? Acá está el San Pedro. San Pedro Sula. Y Valledupar está, ¿en qué afecta el depósito de una reserva no aplicado por cancelación? ¿En qué afecta el depósito de una reserva no aplicado por cancelación? ¿En qué Ah, afecta? A ver si entendemos la pregunta. no, yo creo que es más bien qué se hace con ese depósito cuando cancelan una reserva. Ok, si esa es la pregunta, entonces no, pues claro, yo recibí un depósito para una reserva futura, la cual nunca tocó la cuenta huésped, ¿cierto? Sino que está en un comprobante de depósito, un recibo de caja que tengo en tesorería. Y si definitivamente el huésped no va a ir y cancela dentro de los tiempos acordes a su reserva, definitivamente es un proceso de devolución que se realiza desde el área de tesorería, ¿cierto? Con todos los datos del huésped, dónde depositó, cómo fue esa forma de pago. Normalmente al huésped se le hace la devolución con la misma forma en que pagó. Si él pagó con una tarjeta de crédito, se le hace una devolución a su tarjeta de crédito, o si pagó en efectivo o transferencia, se tramita esa devolución desde tesorería a la cuenta del huésped se le manda un correo diciéndole por favor anexar certificación bancaria, en fin, para hacer el proceso de devolución. ¿En qué nos afectó? Pues que no vendimos. Pero tuvimos una caja ahí durante un tiempo que finalmente tenemos que devolverla, lo cual es sumamente importante. Ese proceso hay que hacerlo siempre, la devolución de los depósitos. Bueno, esto es lo que le hablaba del tema para Perú principalmente, que allá no se llaman depósitos, sino son anticipos, ¿cierto? Entonces, digamos que la filosofía contable o de caja es la misma, solamente que en Perú y en Argentina estos anticipos se deben facturar, ¿cierto? Y cuando se factura ese depósito o ese anticipo que se recibe, sale con todos los impuestos y demás. O sea, es un tema fiscal que las administraciones de impuestos de esos países han sido vivos, ¿cierto? Porque al momento de generar la facturación de ese anticipo, de ese depósito, se causa el impuesto, se causa el IGB o el IVA que conocemos en Colombia. Entonces, ya yo de esa plata que recibo, ¿cierto? Ya estoy en la obligación de pasarle la porción de impuestos a la administradora de impuestos.
indistintamente de que el evento se vaya o no a realizar en determinado momento. ¿Qué quiere decir eso? Y asociándolo a la pregunta que acaban de hacer, que si yo facturo ese anticipo, ese depósito que recibo en este momento, y en 2 meses el cliente me dice que ya no lo va a hacer, pues tengo que generar una nota crédito, ¿cierto? Tengo que generar una nota crédito, la cual va a restar ese anticipo y ese impuesto que yo cobré, y después será un proceso de yo pedirle a la administración de impuestos devuélvame la platica o compénseme la platica que ya le había girado por algo. Entonces veamos que allí el tema de las administraciones de impuestos de esos dos países están un poco más fondeadas por todo el tema de pago de depósitos y de anticipos. ¿No? Bueno, eso en cuanto al tema de lo que estamos hablando de dineros que yo estoy recibiendo, ¿cierto? El otro tema, y aquí es donde viene el pollo del arroz con pollo, como dicen por ahí, es el tema de las garantías, ¿cierto? Esta presentación que yo estoy usando es una presentación que vimos en la escuela de formación gerencial y quisimos usar el mismo material precisamente porque dijimos en el momento de que estemos trabajando con Patricia, con todo el tema de habilidades operativas, pues va a ser la oportunidad para revisar una serie de procedimientos, una serie de cómo se está haciendo hoy en día, ¿cierto? Y de que este tipo de conceptos, pues a nivel compañía no puede ser tan genérico para todo el mundo, ¿cierto? Y no puede ser tan general porque también depende de una legislación de un país. Entonces, lo que tiene que ver con, entiendo, Patti, y de acuerdo a una información que levantamos, creo que son países como Ecuador, como Centroamérica, como Argentina, que los prebloqueos, ¿cierto? El tema de poder hacerle un bloqueo temporal a una tarjeta de crédito mediante ese intermediario bancario o de los canales de redes como Credibanco, Redeban para Colombia o como otros nombres que tienen otros países, sí permite hacer un prebloqueo, ¿cierto? De una garantía, que eso es lo que facilita el proceso en la hotelería. El que se puede hacer estos prebloqueos para las garantías de alimentos y bebidas, pues es lo que quisiéramos que existiera en todo el mundo. Y eso pasa en Estados Unidos, eso pasa en Europa, eso pasa en muchos países desarrollados, pero en el de nosotros desafortunadamente no. En varios de los de nosotros desafortunadamente no. Y eso nos trae un berraco problema, y perdón la expresión, pero nos trae un problema de verdad, porque se nos han ido uniendo cosas. Yo recuerdo que hace muchos años uno manejaba ese famoso rastrillo donde habían unos vouchers y uno cogía la tarjeta de crédito, la colocaba allí, pasaba ese rastrillo, cogía ese voucher, lo guardaba en un sobre, lo sellaba, lo guardaba en un documento, ¿cierto? Y esas eran las garantías, porque el huésped tenía que firmar ese documento. Esa era la garantía que existía por si el huésped se llegaba, entre comillas, a volar, ¿cierto? Y con ese documento uno podía hacer efectiva una serie de cargos de consumos de alimentos y bebidas. Desafortunadamente eso fue evolucionando y ya desapareció ese rastrillo casi que en el mundo prácticamente. Creo que me contaban, si no estoy mal, en el Sonesta Bucaramanga, bueno, en algún lado todavía, por allá quedaba un rastrillo volando. Entonces, Todavía hay hoteles que lo usan. sí, todavía hay hoteles que lo usan. Sí, todavía hay hoteles que lo tienen y lo usan. Igual los huéspedes le siguen diciendo a uno, cuando yo empecé en la hotelería hace como 20 años, un huésped me dijo, ¿todavía tienen eso? Imagínate ahorita. Sí, tal cual, tal cual. Entonces, Pero eh, sí se usa. pero así se manejaba y así era. Entonces, digamos que ya pasamos después a un tema ya de que, oiga, venga, ahora cojamos la tarjeta de crédito y lo voy a decir como a nivel general porque en algunos hoteles lo he visto. Entonces, toman la tarjeta de crédito de los señores de recepción, las señoritas de recepción, y en el campo de observaciones digitamos los datos de la tarjeta de crédito, ¿cierto? Entonces, cogemos y anotamos todos los datos de la tarjeta de crédito, incluyendo hasta el código de seguridad, ¿cierto? Porque pues uno inicialmente lo ve como que, oiga, tengo que respaldar, ¿sí? El tema de que el huésped no se me vaya sin pagar. Si aún teniendo la firma del huésped en el voucher, con registro hotelero y con todo, y nos niegan los cargos, cuando el huésped quiere robar, no nos roba. Estén seguros de eso. Cuando tenemos huéspedes que van a robar, es un tema sumamente difícil de controlar, ¿cierto? Entonces,
pasamos a registrar datos en la casilla de observaciones del folio de la reserva. Eh, Uno inicialmente lo ve bien porque pues está salvaguardando parte de esa contingencia que se puede presentar. Y en otros hoteles dijimos, no, pues venga, cojamos ahora esa tarjeta de crédito, saquémosle una fotocopia, ¿cierto? Ta, y vayamos a un sobre, doblémosla y guardémosla y tengámosla ahí en el cajón. ¿Mm? Entonces, desafortunadamente en la hotelería, pues siempre ha existido que hay personas inescrupulosas de todas las redes, ¿cierto? Que están acostumbradas a hacer fraudes, que tratan de internar personas en los hoteles, en los hospitales, en los restaurantes, a que hagan parte del personal que está manejando este tipo de información, ¿cierto? ¿Para qué? Para que este personal que meten en las operaciones, pues sea el personal que realmente va captando datos de información de tarjetas de crédito, ¿cierto? Y es donde han venido todo el tema de fraudes de muchos tarjetavientes, porque hace poco nos pasó un hotel que un huésped se estaba quejando que el único sitio donde había usado la tarjeta de crédito fue en el hotel X y que allá le habían clonado su tarjeta y que se la estaban usando. Entonces realmente allí tenemos un problema muy grande porque ya cuando uno va a ver el tema desde el lado de cyber security, ¿cierto? Es un tema de control de riesgos que se nos ha venido acrecentando, que dado este nuevo socio que tenemos hoy en la compañía, nos empieza a exigir una serie de condiciones y de cuidados que debemos tener con la información de los terceros, ¿cierto? Entonces, hoy en día nos están pidiendo que debemos tener una póliza de ciberseguridad, cybersecurity, de cyber, la cual para poder obtener esta póliza nos dice, oiga, lo primero que usted tiene que hacer es tratar de conseguir una certificación PSI, que es una certificación internacional que emiten las entidades financieras, pero para que nos emitan esas entidades financieras esta certificación, pues obviamente tenemos que tener una serie de procedimientos y de políticas, y una de esas políticas es que yo en el sistema no puedo tener datos de ningún tarjetaviente, a no ser que estén encriptados, ¿cierto? Y hoy, desafortunadamente, nuestro sistema de CEDUS y de los sistemas que tenemos de front, desafortunadamente, el tema de la encriptación no la estamos manejando, no la podemos hacer actualmente. Entonces, ha venido el tema de que, oiga, yo ya no puedo tener datos de tarjetavientes ni en los correos de reservas, ni en las casillas de observación de los folios, ¿cierto? Y pues mucho menos tener datos de tarjetavientes en un sobre en recepción que se pueden perder fácilmente. Entonces ahí viene el problema. Viene un problema. Pedro, ahí te interrumpo, en ninguna parte del sistema, porque hemos revisado, y hay algunos hoteles donde tienen los datos de tarjetas en las preferencias propias del huésped, ¿sí? O sea, lo crean como una preferencia. Hay otros que en las observaciones de check-in, de la línea como tal, hacen también, anotan los datos de la tarjeta. Hay otros que en la reserva también hay una parte que es como de confirmación de reserva, ahí también lo están anotando. Entonces, la idea es que en ninguna parte del sistema debemos pues, tener datos que están pues, al alcance de cualquiera, ¿no? El único sistema de reservas que tiene que se puede encriptar es en Opera. Sí, en Opera sí se encriptan los datos y solamente se ven los últimos 4 dígitos, pero sí Zeus y me imagino INSIS, no estoy segura, pues no tienen como esa seguridad. Correcto. Por eso yo decía que digamos que esa buena voluntad o ese primer gesto de querer captar información del tarjetaviente para respaldar un saldo, finalmente, ¿cierto? Eso estaba bien, pero llega el tema de que, oiga, ustedes no pueden tener definitivamente datos de tarjetavientes en sus sistemas. Entonces, wow, ojo, entonces, ¿qué pasa ahora, cierto? Porque viene un tema de riesgo de si no tengo garantía, o sea, la única forma de poder pedir la garantía era esa. Los prebloqueos no existen para Colombia, para Chile, creo que son los dos países que no existen.
Esto que le estoy hablando, pues como le digo, el problema es para los países que no pueden prebloquear. Los países que hoy bloquean, sin problema, Ecuador, Centroamérica, Argentina, no tienen este problema que estamos comentando, ¿cierto? Pero como ustedes van a estar, hoy están en Ecuador, pero van a estar de pronto en Colombia o en muchos hoteles porque la idea es crecer y formarnos. Esto se trata de hacer formaciones integrales, de que todos entendamos de que no todo funciona igual, ¿cierto? Y de que hay una serie de operatividad que se complica en determinadas operaciones. Entonces, centrándonos en el tema de Colombia y Chile, porque son pues prácticamente 40 hoteles, estos dos países, ¿cierto? Viene el problema de, bueno, entonces, si yo no puedo congelar un cupo de tarjeta de crédito, si yo no debería captar los datos del tarjetaviente, ¿cierto? En recepción para colocarlos en todos los sitios que Patricia acaba de explicar. Si yo no puedo fotocopiar la tarjeta de crédito, ¿qué hago? Entonces quedan dos opciones. Tres opciones. Una es decirle al cliente, oiga, déjeme un monto determinado, ¿cierto? Para su posible consumo de alimentos y bebidas, de $100, de $50, de $80, de 300.000 pesos, ¿cierto? Déjeme un monto determinado para que pueda cubrirle en su estadía el consumo de alimentos y bebidas. El huésped puede decir que sí o puede decir que no, pero allí viene un tema administrativo, ¿cierto? Entonces, el huésped dice, perfecto, le dejo $100 o le dejo 500.000 pesos para sus posibles consumos de alimentos y bebidas que va a tener el hotel. Entonces viene el tema, el de desgaste administrativo, y es que el huésped hace checkout, ¿cierto? Y resulta que no consumió nada, no hizo ningún consumo de A y B. Entonces viene el tema operativo de que tengo que devolverle 500.000 pesos y es factible, o $100, y es factible que en ese momento en la caja de recepción yo no tenga ese dinero para poder hacer la devolución al huésped, ¿cierto? Si él me pagó en efectivo, yo no tengo cómo hacerle esa devolución al huésped. Entonces, como les digo, se empieza a generar un problema operativo. Entonces, el otro es, oiga, déjeme el depósito para esa garantía de consumo de A y B, y es que el huésped me diga, no, 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 yo no le dejo nada porque no voy a consumir nada. Entonces viene el proceso de que recepción debe dejar en las preferencias e informar a alimentos y bebidas que determinada reserva tiene que pagar cuando vaya a hacer un consumo de alimentos y bebidas en todos los puntos de A y B, ¿cierto? Entonces es un tema de servicio, es un tema de servicio porque también es un poco incómodo que yo como huésped de un hotel vaya y al restaurante y pues si estoy hospedado yo quiera decir que me carguen eso a mi cuenta, ¿cierto? A mi folio. Pero el cajero del restaurante me va a decir, no, qué pena, usted tiene que pagar en este momento ese consumo de A y B, ¿sí? Entonces estamos en un tema de dilema de servicio y en un tema de esa contingencia de que el huésped se pueda o no se pueda ir. Anoche hablábamos, Pati, esta mañana hablamos con el mister de que también la política no puede ser para todos los hoteles igual. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque veíamos el tema, vamos a hablar de un Club El Puente, un Costa Azul, o un Sunrise, un Macana, hoteles de playa, ¿cierto? Donde uno dice, venga, a los huéspedes que vienen directamente por las OTAs, ¿cierto? Vamos a decirle que paguen directamente en los puntos de A y B lo que consuman, porque digamos, es una de las políticas que estamos revisando en este momento, ¿cierto? Para ver qué es lo mejor, ver cuál es el mejor camino sin afectar servicio, pero tampoco o sea, pero también sin poner en riesgo el tema de que el huésped se vuele, ¿cierto? O se vaya sin haber pagado lo que consumió. Entonces revisamos esta mañana el tema y claro, pues si yo estoy en un relax, pues incómodo sería que me estén cobrando a toda hora cuando yo voy al restaurante allá en traje de baño a que me haga un consumo y a que me estén cobrando, pues obviamente no lo va a poder hacer. Entonces, yo creo que para los hoteles relax, Patty, se puede dar un manejo puntual porque ellos van a requerir de un tiquete de salida, ¿cierto? En el momento del checkout, ellos van a requerir de un tiquete de salida. Y sin ese tiquete de salida, pues realmente allí puede estar el control del pago de esa garantía de alimentos y bebidas. El tema está con los hoteles corporativos. Uno de los hoteles corporativos, pues digamos que todo lo que tiene que ver con el segmento empresarial, digamos, no tendría problema, porque finalmente ese funcionario pues pertenece a una empresa con la cual Mercadeo o nosotros podemos tener contacto y, digamos, podríamos hablar con la empresa, boletearlo, lo que sea, para tratar de recuperar eso. El tema puntualmente está con el segmento particular, ¿cierto? Todos estos huéspedes que llegan por OTAs,
y que definitivamente pues, se rehúsan a hacer el pago de esa garantía directamente en el front, y que como les digo en parte pues también está bien porque genera un desgaste de estar devolviendo y devolviendo. Entonces, por el momento, si el huésped no deja la garantía, pues el tema es que toca cobrarle en los puntos de alimentos y bebidas apenas él consuma, ¿sí? Entonces, ya nos preguntaban por el tema de la política de garantías, ¿cierto? Entonces, esto es lo que hoy deberíamos estar aplicando y haciendo a nivel Colombia, y es que para los huéspedes que vienen por OTAs, que no dejan un valor de garantía, no a través de tarjeta de crédito, no una fotocopia, no los datos de la tarjeta de crédito, ¿cierto? Debería este huésped estar pagando directamente los puntos de A y B. Sin embargo, pues yo sé que la pregunta de ayer precisamente venía a esto porque esto todavía no lo hemos socializado. Lo revisamos en esa clase anterior con los gerentes y las personas que estaban en ese curso. Pero es un tema que definitivamente no hemos cerrado, Pati, a hoy lo tenemos abierto todavía, y yo sé que para el tema de Colombia eh, están aplicando diferentes políticas. ¿M? Entonces, no sé hoy de pronto qué hoteles nos quieran comentar el cómo lo están haciendo, el que no pide garantía, qué tan expuesto se ha sentido, qué tanta afectación del servicio se ha visto. Yo sí quisiera que hiciéramos acá como una charlita del tema que ha pasado al día de hoy con el tema de garantías. Sí, Me chicos, dejaron solo. es muy importante que hagamos, esta es la oportunidad para hacer esta charla porque sí, como dice Pedro, estamos definiendo, no queremos exponer a los hoteles, ¿cierto? Pero pues también que estamos pensando en el servicio al huésped, ¿cierto? Que no sienta el huésped que cada vez que, o sea, que le están cobrando a todo momento. ¿M? Entonces queremos hacerlo de la mejor forma y por eso para nosotros es importante saber cómo lo están manejando para poder saber o definir, como dice Pedro, también por hotel, ¿no? Porque puede ser diferentes manejos, pero lo importante es que aseguremos el servicio, aseguremos también la cuenta huésped, ¿cierto? Y pues asegurar al hotel. Bueno, ahí ya tenemos dos manitas levantadas, Jorge primero y luego Dylan. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Bueno, acá en Costa Azul, Santa Marta, nosotros actualmente no estamos pidiendo garantía para consumo de A y B. Hacemos el check-in normalmente y decimos a los huéspedes que pueden cargar a la habitación cualquier consumo que tengan adicional. Se le va haciendo seguimiento, sí, a la cuenta extra de cada habitación, ya en el caso de que el consumo ya supere 500.000 pesos. Hacemos un llamado al huésped y le decimos que se acerque a hacer un depósito para, para cubrir esos 500.000 pesos. Así es como lo estamos manejando. Hasta el momento no se nos ha volado ningún huésped y nos ha ido bien con ese sistema. Anteriormente teníamos la garantía de 100.000 y sí, como dice el señor Pedro, nos tocaba en el checkout estar devolviendo, haciendo pedido y devolviendo dinero a los huéspedes. Entonces sí era muy tedioso ese procedimiento. Sí, eso genera También, ese desgaste administrativo, ¿cierto? Que es lo cansón, y eso es lo que yo, pues, dado este espacio, dije, venga, pues de una vez hablemos con los que viven ese día a día, cómo lo hacen, qué es lo mejor, pues para no dar un tema, una instrucción en contravía de lo que se vive en las operaciones, ¿cierto? Costa Azul tiene una particularidad importante y es lo que yo te decía, que para salir de Costa Azul, pues prácticamente existe un tiquete, ¿cierto? Hay un tiquete y que que de checkout. seguridad Sí. verifica en el momento de la talanquera, y digamos que esa es una ventaja de los hoteles relax, ¿cierto? Es que definitivamente pueden trabajar sin garantía porque hay un control de salida que necesariamente, ¿cierto?, va a validar que ese huésped haya pagado. Me parece súper importante el punto que toca, si es que exista un control de saldo elevado, ¿cierto?, para ir haciendo un seguimiento a esos clientes y de acuerdo a ese saldo elevado que se determine, que eso pues dependerá del número de huéspedes. Bueno, hay que analizarlo muy bien. Tanto de la estadía como el número de huéspedes se puede determinar un saldo elevado, ¿cierto? Para que ese saldo elevado sea una alerta y se le pueda informar al huésped que cada que llegue a determinado consumo debe acercarse a recepción a hacer un abono de eso que ha consumido. Me parece un tema bastante importante ahí. Sí, ¿Cómo es eso tu es nombre? súper importante el tener definido el saldo
puede ser diferente para cada operación, pero hay que tener un saldo definido y recepción debe hacer un control estricto a los folios, ¿sí? Porque no es simplemente no pedir y que el huésped consuma lo que quiera, no. Es también eso, hacer en el momento del check-in, dar la información de que, bueno, señor, tienes como para cargar hasta cierto monto y de ahí en adelante nosotros lo iremos llamando pues para pedirle abonos a su cuenta. Eso es súper importante, definir ese saldo que puede ser diferente para cada operación. Marlene, Sí, no sé no, si van a... y tiene que ser diferente para cada operación, Patty. Cuando lleguemos al tema de control points, que espero que lo podamos ver en una de las charlas, ¿cierto? Precisamente es poder explicarles qué es un saldo elevado, ¿cierto? De dónde se determina un saldo elevado, por qué consideramos en un hotel que un saldo puede ser elevado, ¿cierto? Entonces, lo que acá acaba de mencionar Patty es sumamente importante y es ver cómo cada hotel define su saldo elevado, ¿cierto? Porque es diferente de un hotel como Costa Azul, donde en una habitación se pueden quedar 4, 5, 6 personas y donde diariamente puedo tener el consumo de 5 almuerzos por una estadía de 3 días, o sea, 15 almuerzos que multiplicado por el costo del almuerzo promedio, pues debe ser un monto X. A un hotel corporativo donde va una persona o máximo 2 personas y se quedan 1 o 2 noches, ¿sí? Eso es lo que tenemos que empezar a evaluar para poder definir ese saldo elevado, pero el tema de Costa Azul pues me parece muy válido, pero lo mismo, porque es un hotel relax, que tiene un proceso de control de la salida que permite que, como dice, ¿cómo es tu nombre? Marley, Marley, no se le huele el huésped, ¿cierto? sí, sí, Ok, señor. perfecto. Gracias. Bueno, ahora Dylan, Buenas tardes. buenas ¿Me tardes. escuchan bien? Sí. Perfecto. Se le escucha, pero no Bueno, se le ve. pido disculpas de antemano por la cámara, es que no pude encenderla porque tuve inconvenientes, pero bueno, aquí estoy. Ok, Eh, yo soy el auditor nocturno del Hotel GHL Collection National Hotel en la ciudad de Cartagena y acá se manejan dos casos distintos. Primero, cuando un huésped corporativo, como tenemos pues prácticamente el centro convencional frente de nosotros, generalmente las empresas. Ay, Dylan, no te escuchamos. Ahora sí. Ahí listo. ya. Ok, estaba diciendo que nosotros acá tenemos manejamos dos tipos de cosas. La primera es que como somos un hotel también corporativo, porque tenemos el centro de convenciones frente a nosotros, las empresas generalmente cuando hacen reservas eh, piden que a sus huéspedes tengan crédito como tal en alimentación. Eso se maneja ya directamente con ellos, entonces por lo menos tenemos una garantía de que si un huésped se va a ir como tal corporativo, pues la empresa va a responder por ello. Y lo otro, con referente a lo que usted estaba diciendo, de segmento particular o como tal en las otras, he intentado, pues, como tal con las personas de AIB y también de recepción, hacer como si fuese un control con referente a los consumos. No se tiene ninguna garantía como tal con ellos, simplemente se les informa, o de nosotros, pues como tal yo, el auditor le informó a las personas de AIB que si hay un huésped que tenga un consumo elevado, que nos informa inmediatamente. Y obviamente tenemos también como tal el control de que de un determinado valor no se pueda pasar o si ya tenemos alerta, así como el hotel que habló anteriormente, como los compañeros que hablaron anteriormente. Afortunadamente no se nos ha ido ningún huésped como tal en esto porque pues ha estado muy pendiente ya que no tenemos una garantía como tal, pero sí sería algo bueno colocarla porque algunos se molestan porque bueno, dicen que bueno, yo soy un huésped que estoy alojado, me quedo 10 días y yo no quiero pagar todo enseguida, yo quiero pagar todo a lo último. Entonces es un poco tedioso y también es tedioso ser peleado porque contablemente pues, nos exigen muchas cosas y pues no podemos tener como una garantía. Entonces sí sería bueno como tal colocar pues una garantía a este tipo de huéspedes que no sé, que se queden más de 5 noches, no sé, y que nosotros podamos tener como tal en recepción la tranquilidad de que si se pronto se puede ir por el y motivo no nos dimos cuenta, tener esa garantía ahí. No sé si me hago entender.
Sí, Dylan, perfecto, clarísimo, clarísimo. Yo lo que yo te decía, pues digamos que ustedes están manejando precisamente los dos mercados. La diferencia de los dos mercados es que el corporativo uno pensaría que no va a haber problema, ¿cierto? Porque está respaldado en un Bill 2, lo conocemos, tenemos el contacto de la empresa. Yo por el lado corporativo tampoco le veo rollo. El tema está puntualmente con lo que tiene que ver con el mercado individual, ¿cierto? Pero lo que tú dices en Arsenal es que hoy inicialmente no están pidiendo garantía. Perfecto. Y entendería que tampoco está en la instrucción de que en los puntos de venta ese huésped tenga que pagar, ¿cierto? Sino que definitivamente cualquier consumo que ese huésped haga va cargado a folio. ¿Hasta ahí vamos bien, Dylan? Sí, así es. Ok. Y de acuerdo a un monto, que no entendí el tema del monto, de acuerdo a que se considere un saldo elevado, alimentos y bebidas informa, ¿cierto? Para poder hacerle una comunicación al huésped y decirle acérquese para que abone o para que pague lo que lleva consumido, ¿es correcto? Es correcto. Y también yo como auditor nocturno, pues me encargo obviamente de revisar todos los días los folios y envío la alerta a los diferentes departamentos cuando hay un saldo elevado. Por ejemplo, entre ¿Y 500 qué es un y saldo un elevado millón en de pesos. Arsenal, Dylan? Entre 500 y 1 millón de pesos. Entre Más de ese pago, más de 500, ese saldo, no, pues ya es como una alerta como tal. estamos hablando 500 y 1 millón de pesos para consumo de alimentos y bebidas. Así es, porque pues tenemos huéspedes que como se quedan mucho más días de lo normal, no sé, entre 5 y 10 noches, a veces se quedan 15 noches, tienen un saldo muy elevado y tienden a pedir muchas cosas, muchos servicios, como tal dentro de iMail. Entonces, pues, mi trabajo es revisar los folios e informar a los diferentes departamentos que tengo una alerta con este tipo de huésped o con este huésped específico que tiene, no sé, más de 1 millón de pesos en consumo. Ok, ok. Mira, Pati, que ahí entiendo, bueno, también hay un tema de acuerdo al número de noches. Lo que te digo es que es un tema muy puntual de cada negocio, ¿no? De acuerdo a esa estadía promedio, de acuerdo a número de personas, definir el tema de saldos elevados para consumo de alimentos y bebidas eh, por estadías, ¿sí? O de que existan. Lo que dice Dylan es, lo otro que me parecería importante es colocar un monto de garantía inicial, ¿cierto? Que pueda cubrir para aquellos huéspedes que van a tener determinada estadía que supere unos días X. Eso es lo que Dylan dice. ¿Para qué? Para no crear esa contingencia tan grande de que consuma y consuma y consuma y de pronto al final se pueda ir el huésped. ¿Correcto, Dylan? Así es, así es. Pues digo como tal, de que pues es bueno que hubiese una garantía como tal a ese tipo de huésped, porque bueno, es muy tedioso decirle a un huésped que está consumiendo, no sé, más de 2 millones de pesos en el pool bar del hotel, y dile, señor, usted tiene que, pues ya desde 1 millón de pesos no puede pasarse, tiene que pagar y seguir consumiendo. Entonces, a ese tipo de cosas me refiero. Sí, ok, perfecto. Sí, que ahí es donde hablábamos del tema de que rayamos con el servicio o rayamos con el tema de cuidar la cuenta huésped, ¿cierto? De que cobramos o prestamos el servicio. Ese es el dilema que tenemos en estos países donde definitivamente no podemos hacer prebloqueos. Por ahí creo que Tegucigalpa decía que allá sí pueden hacer. Entonces, los hoteles Sí. que pueden hacer prebloqueos no tienen problema. Afortunadamente no tienen ese problema que estamos viviendo en otros países. Sí, acá realmente lo que también están colocando en el chat es eso, que hay gente, hay huéspedes que ya estaban acostumbrados a dejar la garantía y ahorita que no se está pidiendo, entonces, claro, se les cobra en los ambientes y pues se disgustan porque se les están cobrando. Entonces dice, oiga, pero si por tú recíbame la tarjeta, ¿sí? Pero no me estén cobrando. Claro. Yo la verdad pienso que este es un tema de mucho manejo en la recepción, de mucha responsabilidad en la recepción, ¿sí? No es simplemente, yo creo que nosotros ya tenemos en algunos hoteles donde uno ya sabe que hay huéspedes frecuentes, entonces si yo tengo un huésped que es frecuente, que siempre ha pagado, que siempre que viene por una empresa o inclusive particular, si yo ya sé cómo se le puede manejar a él, pues en esos casos, pues hacerlo, ¿sí? Y en los casos donde sí son particulares, que es la primera vez y que empiezan a tener saltos elevados, o sea,
uno se da cuenta muchas veces cuando el huésped ya va a hacer algún tipo de jugada, porque preciso en el primer día se consume un montón. Entonces yo creo que es mucho también de algo que algún día le escuché a la señora Alma, y es que tengamos esa malicia, ¿cierto? Ese chip activado de darnos cuenta cuando alguien vemos algo inusual. Entonces, el temor que yo veo en recepción, Pedro, o el temor que da a los recepcionistas es como, después se van y de pronto nos cobran a nosotros. Yo pienso que es el temor que más se suscita, y es decir, bueno, es que si no pedimos, si no estamos ahí diciendo, nos pueden en cualquier momento es cobrar a nosotros. ¿Y cómo hacernos nosotros para pues, garantizar que sí también cumplimos con un proceso? Claro, precisamente es que ese es el tema más fuerte, Pati, en cuanto al tema de responsabilidad, ¿cierto? Es el quién asume las responsabilidades, o si la gente que está en recepción tiene que estar pagando ese tipo de cosas, lo cual tampoco es correcto, ¿sí? Entonces, tú tocas algo muy importante, Pati, es que definitivamente, pues, la gente que está en recepción tiene un conocimiento del huésped, ¿cierto? Sí. Y eso es sumamente importante, o sea, todo huésped frecuente, huésped que uno sabe que tiene un manejo, lo que yo les decía al principio, el que va a robar, ¿cierto? Y los huéspedes que afortunadamente son pocos los casos que nos pasan, ¿cierto? Es normalmente el huésped que va por primera vez y viene por un evento particular, pues hay que ver hasta dónde a ese definitivamente lo afectamos por servicio, ¿sí? Y a los otros no. Entonces lo que decía, no puede ser una política tan general, que ayer la pregunta era cuál es la política, ¿sí? El tema de esa política es que es un tema difícil de estandarizar una política para toda la compañía, precisamente por tanto detalle que tenemos en las operaciones, por tantas particularidades que tenemos en las operaciones. Hay otra mano levantada, Pati. Sí, acá está. Voy a leer el chat y ya le doy la palabra a la persona que tiene la mano levantada. Bueno, acá está Fernanda, que creo es de Villavicencio. En el check-in informamos al huésped lo importante de dejarnos una garantía con con tarjeta de crédito o un depósito en efectivo para consumos, para diligenciar el comprobante de valores. Si el huésped se niega, le informamos que todo consumo que se realice será pago directo en cada servicio. Muchas veces luego de hacer el check-in se acercan a dejar la garantía por la molestia que causa el estar que les estén cobrando en todos los puntos de venta. Sí, Y perfecto, acá, pero ahí es donde viene el tema del desgaste administrativo. Y eso está bien, o sea, uno diría, venga, vámonos por esta, ¿cierto? Pero entonces viene el tema de que ese huésped no consume, ¿cierto? Esa garantía del efectivo, que fue en efectivo o en tarjeta de crédito, y en el momento del checkout, pues lo más lógico es que el huésped diga, devuélvame mi plata, ¿cierto? Y ahí viene el tema de los reprocesos, de entonces hacer la devolución de esas garantías, donde de pronto no tenga la caja necesaria para poder pagarle al huésped, devolverle lo que ha dejado, ¿cierto? Donde no tengo cómo hacer ese abono a la tarjeta de crédito. ¿Desde recepción se puede hacer abonos a tarjeta de crédito, Pati, o se hace todo desde tesorería? ¿cómo? Desde recepción se puede hacer abonos de evolución a la tarjeta de crédito. No, tiene que No, hacerse directamente por tesorería. exactamente. Y Entonces el voy a problema eso. es que al huésped se le puede tardar hasta 15 días en tener esa devolución. Entonces aprovecho y le pregunto a Villavicencio que colocó ese comentario, que nos cuente un poquitico, active el micrófono y nos cuente la experiencia de ese desgaste administrativo. ¿Se da? ¿No se da? ¿Cómo lo manejan hoy en día? Fernanda, ahí sí abren el micrófono. Hola, buenas tardes. Fernanda, Buenas ¿cómo tardes. estás? Bien. De pronto no me hice entender, pues lo que pasa es que cuando nosotros pedimos el efectivo como garantía para los consumos, diligenciamos el mismo comprobante que en el momento está ahí en la pantalla compartida, que ese Lo dejan comprobante. como garantía, no como Sí. depósito. Entonces este dinero no ingresa al sistema, se deja relacionado en la minuta y en la entrega de turno, verificando pues la cantidad que cada habitación deja para ese consumo. Pero entonces, pues a Zeus no se ingresa, y como este comprobante tiene 3 copias, uno original que se entrega al huésped, uno que se deja anexo al registro y otro que es donde nosotros guardamos el dinero con los valores. Y al regresar, pues en el checkout, si el señor, bueno, se vuelven a unir los 3
y ya se hace la devolución del dinero, pero pues no nos afecta, digamos, porque la plata no se ingresa, o sea, no se envía a contabilidad. Sí, claro, se hace un proceso de garantía más no de abono. Eso, garantía, sí, señora. Sí, ¿Y tienen el cajilla tema en la es, recepción? eso te iba a decir. Sí, Ahí señora. hay dos temas, un tema de seguridad y un tema de que el efectivo ya muy poca gente lo maneja hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, Villavo es particular, lo que es Villavo, Yopal, Barranca, de pronto hay gente que sí maneja mucho efectivo, ¿cierto? Hay una serie de ciudades donde todavía hay gente que maneja el efectivo, pero ya digamos que la gran mayoría de personas todo lo maneja a través de tarjetas, lo menos que quieran dar es con efectivo en el bolsillo, ¿cierto? Fernanda, esos dineros que recibes hoy como en el comprobante de valores en garantía, que no hacen parte del movimiento de caja, como bien lo explicas, hoy tienes una caja fuerte donde depositas eso. ¿Cómo es el control de seguridad de esos dineros? Perdón. Bueno, cuando se presentan estos casos, nosotros hay una cajilla de seguridad en la recepción. Hay un libro que se llama Control de Garantías, que es como una Biblia, y ahí nosotros relacionamos todas las cosas de valor que se están entregando de turno a turno. Antes se hacía o sea, se entregaba el dinero sellado, pero pues el otro cajero no tenía manera de revisar lo que realmente estaba ahí, entonces empezamos fue con el último comprobante a dejar el dinero que el cajero pudiese verificar en cada entrega de turno y se deja en cajilla de seguridad y así se pasa en turno a turno. Cada cual recibe firma el recibido y la entrega de esos depósitos en garantía. ¿Y qué tanto lo que más recibes es efectivo o tarjetas de crédito para este tipo de garantías? No los dos, pues este comprobante es más que todo en fin de semana, que lo usan porque si aquí, digamos, si manejan el efectivo y para no estar pagando, pues a veces dejan 500,000, 600,000 pesos como en depósito, en garantía. Y pues el voucher que se sigue, pues aquí se sigue manejando el voucher con la imprinter, entonces los dos se utilizan. Ah, o sea, ustedes tienen todavía el voucher con el rastrillo y tienen ese documento como soporte para alguna aplicación de cargos. Sí, señor. Ok, garantía en efectivo y todavía se maneja el voucher con rastrillo. Igual el procedimiento como lo están haciendo es tal cual lo tenemos establecido. Si está bien el procedimiento, no hay, lo están haciendo tal cual como lo tenemos establecido. Acabo Sí, leyendo correcto. en Valledupar también están diciendo que ellos siguen el proceso de garantías, o sea, sí están pidiendo tarjeta, ¿sí? Que más sin embargo, el cliente tiende a ser muy celoso con sus tarjetas de crédito. Entonces, así cuando un huésped pues se niega a dejar la tarjeta de crédito, ya sea a través del rastrillo o ya sea a través del SOF o, ¿cómo es que se llama? Ay, se me fue el nombre, el formato de pagos no presenciales. Entonces, que lo que hacen es decirle que debe pagar directamente sus consumos en cualquier punto de venta. Pero pues igual la gente se molesta después, dice bueno y después se molesta porque le cobran en el restaurante. Claro, pero ahí está el tema de que es lo que hoy, o sea, es el problema que estamos teniendo el día de hoy, es que no deberíamos tener esos datos del tarjetaviente, ¿sí? Ni a través de la fotocopia o ni a través del formato de pagos no presenciales, ni a través del rastrillo. Es donde viene el tema de que debemos tomar una posición como oficina central para poderle decir a las operaciones, oiga, vamos a correr este riesgo, vamos a correr un riesgo. O tenemos los datos del tarjetaviente, ¿cierto? Y puede generar una contingencia, o no tenemos los datos del tarjetaviente y puede generar que se nos vayan sin pagar. O sea, definitivamente vamos a correr un riesgo, ¿cierto? Y uno puede ser, seguimos manejando el formato de pagos no presenciales o el rastrillo o la garantía en efectivo, pues si todavía se maneja la garantía en efectivo, ¿cierto? O definitivamente dejamos de manejarla. Pero por eso es interesante entender qué está pasando en estas ciudades, cómo lo están manejando hoy, para que con base en esto, que te juro que yo no sabía que todavía usaban el voucher con rastrillo, yo pensé que ya se había eliminado, pero en Villavicencio todavía está activo.
No, en varios hoteles, Pedro, en varios. El señor Chen no me cree cada vez que le digo que lo utilizan en los hoteles y son, o sea, no es solamente Villavicencio, hay muchos hoteles que siguen utilizando pues, el imprinter y pues si no, utilizan el pago no presenciales que lo llenan a mano y le sacan la copia a la tarjeta del huésped, mucho más delicado todavía, sacan copia. Algunos sí lo guardan en el sobre, por lo menos, hay otros que no lo guardan en el sobre, que es mucho más delicado. Bueno, acá hay una mano levantada de Calama. Miremos desde afuera a ver qué nos quiere decir, Calama. Buenas tardes, Catherine, por acá de Hotel Calama, Chile. Quería mencionarle un poco que nosotros no trabajamos con efectivo como garantía por motivos de seguridad. Sin embargo, si hay alguien que pueda dejar una garantía, el particular, porque nosotros somos un hotel con una ocupación de 80% corporativo. Pero el banco con el que trabajamos sí nos permite hacer un prebloqueo. El banco lo tiene como término un check-in a la tarjeta de crédito. Sin embargo, eso nos está ocasionando molestias porque al tarjetaviente le está llegando como consumo, no como un bloqueo. Entonces, obviamente, el banco se está tardando entre 15 días, pero cuando es una tarjeta de un extranjero, está tardando hasta 21 días. Obviamente que eso mandan mensajes reclamando y que cómo es posible que hicimos un doble cargo, tenemos que enviarle el comprobante y volverle a enviar el comprobante, pedirle a Contraloría que nos preste el apoyo de revisar las cuentas. Y todo un proceso, ¿no? que realmente está ocasionando molestia. No todos los huéspedes particulares les gusta dejar garantía, siempre diciendo que primera vez, yo viajo mucho, primera vez que me piden uno, bueno, ya ustedes saben todo ese discurso, pero cuando lo hacemos y cuando es internacional, está ocasionando una molestia. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Porque nosotros en el check-in por supuesto que cobramos las noches de alojamiento completas, pero pedimos esa garantía bien sea por un daño en la habitación o por un consumo en restaurante. Al no tenerla, obviamente nosotros lo ponemos extras pagos directos y ya AIB sabe que debe de cobrar, pero AIB nos exige que por favor le pidamos. Entonces estamos como entre la espada y la pared. ¿Qué hacemos ante un huésped que no quiere dejarla y qué hacemos con el huésped que sí la deja pero lo está ocasionando una molestia? ¿Qué les dice el banco en cuanto a por qué eso? Si es un prebloqueo, ¿por qué les hace el cargo a la tarjeta? Bueno, no, la verdad es que no hemos tenido contacto directo con el banco, no por lo menos yo, Eso es como lo jefe primero de que hay que hacer. recepción. Eso es lo que hay que Pero hacer. Hay que hablar Contraloría, con Zulay y Catherine, ¿cierto? Para sí, que entendamos muy bien qué dice el banco en cuanto a esa información o comunicación que le está llegando al huésped, ¿cierto? Porque claro, obviamente sí, ocasiona una molestia porque se está generando prácticamente con doble cobro. Por más que finalmente exactamente, el banco no haga la aplicación, sí está informándole al cliente, ¿cierto? Que es como sí, si le estuviera haciendo un cobro. Claro que si uno exacto, habla de bloqueo, de prebloqueo, uno como huésped debería entender que, oye, es que el banco me está reservando un cupo porque está reservando. bloqueando, ¿cierto? Al cual usted no tiene derecho a utilizar porque hace parte de una garantía, ¿cierto? Claro, y nosotros al momento del checkout le entregamos el ticket al huésped que dice anulación de pre-check-in, pero Ujú. para a él en su estado de cuenta le sale consumo, un gasto de Hotel Calama. Entonces, obviamente, nosotros mandamos todos los respaldos, le explicamos al huésped todo, hablamos con la señora Zulay con tesorería que revise, como para tenerle otro aval al huésped que verifique que no hicimos un doble consumo, pero Santander, que es nuestro banco, dice, el procedimiento se hizo adecuadamente, pero hasta ahí tarda 8 días, pero no se está tardando hasta 21. Y la verdad es que nos ha generado mucha molestia, sobre todo con el particular extranjero. No, personalmente sí eso está generando molestias y afectación del servicio definitiva y desafortunadamente, ¿cierto? El Ujú. tema debe estar en el punto, el control debe estar en el punto de A y B. Sí, Definitivamente, afortunadamente, pues como tú bien lo dices, solamente es un porcentaje pequeño de la ocupación porque pues Calama sí, tiene garantizado su corporativo, ¿cierto? sí. Pero ese pequeño segmento de individual, pues definitivamente para no causar esas molestias, pues toca que consumo que realicen en el restaurante, pues consumo que tienen que ir pagando allá directamente.
Entonces la pregunta sería otra, ¿cómo hago para que A y B lo entienda? Que si dice extrapago directo, no es que yo no quiera como recepcionista, que no hice el trabajo completo de pedir la garantía, es que el huésped no desea o que está generando problemas, que a la larga nos afecta a nosotros en la evaluación de servicio, es un desgaste, como usted dice, administrativo y bueno, genera inconformidad a la final. ¿Y por qué cuando tú dices qué hago para que Ibe lo entienda, a qué te refieres? O sea, es Porque que Es que, claramente, Pedrito, lo que pasa es que, a ver, cuando recepción, digamos, recepción le dice al huésped, bueno, señor, no hay ningún problema, si usted no quiere dejar alguna garantía, pero entonces si hace algún consumo lo debe pagar directamente en el ambiente, ¿cierto? Ese es el speech. Resulta que cuando el huésped llega al restaurante, generalmente dice, cárguemelo. Entonces el mesero le dice, no, qué pena, es que pues acá tenemos que usted pagar directamente. Entonces el huésped, no, pero ¿cómo así cárguemelo? A mí no me dijeron, no. Entonces, digamos que ahí vi también como que dicen, uy, pero es que ustedes me mandan como el chicharrón, decimos exactamente. acá en Colombia, me lo envían a mí y entonces a mí me toca ahí, el huésped se disgusta con nosotros en la parte de alimentos y bebidas. Entonces, digamos que eso es lo que genera, ¿cierto? Que ahí me piensa que es que en recepción no se No hizo se todo está el haciendo. procedimiento. Exactamente, y pues que fue que precisamente no le a eso quisimos, voy el y se tema, lo... Pati. Yo entiendo, pero eso es porque, por lo mismo, lo mismo que hemos hablado de la empatía. Eso es por falta de empatía, ¿cierto? Eso es por falta de poder que todos los jefes de departamento asociados a con todos sus subalternos, ¿cierto? Entendamos esto que estamos haciendo hoy, entendamos ese problema de la operatividad, ¿cierto? Y nos pongamos en los zapatos de cada uno para poder entender qué pasa, ¿cierro? Allí definitivamente, Katherine, nos toca ver con Marisol y con Zulay, el tema de ver, venga, si son uno partiría por entender que si son huéspedes extranjeros, ¿cierto? Es un huésped que realmente pues no negaría sus consumos en el momento del checkout, ¿cierto? Sí. Sin embargo, también uno debe Hay entender de todo. que si es un huésped extranjero, está acostumbrado a no hacer checkout porque ya sabe que afuera ese se descuenta automáticamente de su tarjeta de crédito, ¿cierto? Sí. Entonces, allí también se puede presentar ese problema. Pero el tema de cómo le hago entender a IB, que es lo que tú preguntas, ¿cierto? Definitivamente es un tema que tenemos que sentarnos entre la gerencia, Contraloría, alimentos y bebidas y recepción y entender cuál es la situación, ¿cierto? ¿Qué está pasando y el por qué debemos actuar de determinada forma que definamos para poder cuidar, ¿cierto? Esa venta que estamos haciendo y poderla materializar finalmente. Sí, Sí. acá también nos comentan que en Guatemala pues pasa como muy parecido, ¿cierto? Que se hace el bloqueo, ¿sí? Y al huésped le llega como un consumo también, o sea, no llega como un prebloqueo, sino como un consumo. Por en que a la mayoría se le libera el mismo día y al hacer al hacer ¿qué? En el checkout, al hacer el checkout y anulación si no lo consumieron. ¿Sí? Y en algunas ocasiones les queda retenido y hay un periodo de liberación que varía la cantidad de días dependiendo del banco emisor de la tarjeta, de una semana hasta un mes o un poco más. Es decir, que varios países tienen ese inconveniente de que el banco no siempre lo, lo quita o les quita el bloqueo rápidamente al huésped, sino que muchas veces les queda por más tiempo. Ese es el problema del tema de los bloqueos, definitivamente. Esa es una contingencia, ¿cierto? Es lo que estamos hablando, uno de los problemas que tenemos hoy en día, porque por un lado es servicio o por otro lado es molestias al huésped, servicio, ya sea que tenga que cobrar en A y B, que tenga esta molestia de hacer un prebloqueo y que sienta que lo estoy cobrando dos veces, o por otro lado la contingencia precisamente de que el huésped se vaya a pagar esos consumos de alimentos y bebidas, ¿eh? Ese es un tema que no vamos a resolver el día de hoy, ¿cierto? Pero que sí queríamos pues recoger todas estas impresiones para poder entender. Y esto que estamos recogiendo aquí, Pati, de Guatemala y de Chile es sumamente importante, ¿cierto? Porque como te digo, no puede ser una política general, sino que nos toca ir por países y por hoteles para poder entender y ver de acuerdo a la experiencia también que conoce recepción, que conoce la gerencia, que conoce todo el departamento. Venga, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo menos traumático? ¿Cómo prestamos el servicio sin exponer el tema de los saldos de consumos, ¿cierto? Para cada hotel. Por eso hablar de un tema de política es un tema que yo digo, el tema ha cambiado tanto, ¿cierto? Ha cambiado tanto y como no es un tema que está restringido a nivel país,
para unas operaciones, pues realmente no es un tema que podamos verlo como tan global y tener una política para todo el mundo. Pero con esto que hemos, pues la idea de estos ejercicios que estamos haciendo con Patricia, pues también es poder recoger este tipo de cosas, como base también lo que hablamos ayer de Expedia, ¿cierto? Y poder sentarnos a nivel de oficinas centrales con el mister, con el señor Adolfo Chell, Patricia, Alimentos y Bebidas, nosotros, y poder ya decir, oiga, definitivamente el modelo que deberíamos implementar va a ser este y este y este. Y es nuestro trabajo en este momento, ¿cierto? Igual ustedes ya vienen haciéndolo hace unos meses así, de varias formas, ¿cierto? Dado este ejercicio, pues queremos precisamente aterrizarlo para poder ver cuál va a ser la mejor forma de establecerlo para cada unidad de negocio. ¿Listo? Y acá en este caso para mí, yo insisto, importante el control de folios. Digamos que eso es algo que siempre ha existido en la recepción, que todos los días nosotros debemos. El auditor, así como nos decía Ana ahorita, el auditor todos los días deja el control de saldos de folios para la recepción, y una de las tareas fundamentales o de los procesos fundamentales que se hacen en la recepción es revisar los folios y revisar los folios, los saldos elevados, hacer control de folios diariamente, que es algo que se ha perdido en muchos hoteles, y yo creo que ahí también eso tiene mucho que ver. Yo creo que nos ayudaría mucho los hoteles que no hacen ese control de folios diario a hacerlo, porque eso nos vamos a evitar, por ejemplo, eso, el pedir la garantía, tener que pedir una garantía, pero si nosotros hacemos un adecuado control de folios, créanme que es muy difícil que se nos vaya a volar alguien pues, con un saldo elevado, porque nosotros estamos haciendo un adecuado control de folios. Eso es algo que se ha perdido y que sí se debe recuperar todos los días. Los recepcionistas a primera hora deben hacer el control de saldos de folios, mirar qué folios están elevados, quién está pasando, que si no dejo garantía, que si es particular, porque así como tenemos diferentes casos por los tipos de hotel, ya también todos sabemos que tenemos diferentes tipos de huéspedes y no a todos les podemos aplicar lo mismo. Así como hay unos que les tenemos que, mejor dicho, pedir que paguen todo, hay otros que podemos tener las excepciones. Entonces, nunca va a ser algo como muy general, ¿sí? Como dice Pedro, se puede manejar de diferentes formas en los hoteles, pero ese manejo depende también mucho de ese criterio que tengamos en la recepción, ¿sí? De que sepamos manejar y que sepamos hacerle un adecuado seguimiento a los folios. Ahí es cuando no nos pueden cobrar nada, porque si nosotros estamos haciendo un adecuado seguimiento, le estamos haciendo control de verdad a los folios, pues no, digamos que ahí ni tendría por qué írsenos un huésped, y pues si pasa, pues serían casos muy excepcionales, ¿sí? Pero tampoco tendríamos por qué de pronto estar pagando cosas que no debemos, porque estamos haciendo el control. O sea, ese control es un filtro para que detectemos cualquier falla, cualquier movimiento sospechoso. Y eso depende mucho, de verdad, de ese criterio y de ese sentido que tenemos que tener activado siempre en la recepción, y que puede ser diferente en todos los hoteles. De acuerdo. Y ahí es donde uno debe entender y darse cuenta, ¿cierto? Porque yo sé que en los hoteles muchas veces criticamos o pensamos que el departamento de Contraloría está molestando, pone muchos controles, friega, molesta, jode, ¿cierto? Pero des en cuenta, miren todo lo que está, lo que hablamos en este ratico de qué pasa, o sea, de cómo, como yo les contaba ayer en el inicio de la clase, el tema de ese psico, nosotros debemos llegar a mostrar finalmente unas cifras, ¿cierto? Y esas cifras deben tener un sustento. Es decir, si yo definitivamente digo que vendí X o Y, pero esa venta no la materializo, ¿cierto? En la caja, o sea, no la pude cobrar, pues es una venta que no existió y son cifras que realmente no son válidas, ¿cierto? Que finalmente se me va a convertir en un gasto porque es una venta que no pude cobrar. Entonces, des en cuenta que hay de lado y lado el tema de servicio y el tema de garantizar que yo reciba lo que efectivamente estoy vendiendo. Entonces, Patricia menciona algo muy importante y es definitivamente todo nos toca a punta de controles, control de saldos elevados, control de garantías, control, sí, por eso cuando veamos control points, que no quiero adelantar esa parte, cuando veamos allá el tema de control points, que hablamos de la famosa palabra garantía en los folios, sí, hemos encontrado en los control points que dice garantía no tiene, sí, porque sabemos que hay una palabra garantía que es lo que amarra ese control point,
¿cierto? Entonces, no, el tema realmente es de que entendamos y tengamos la malicia indígena, como bien lo dijo Patti, conozcamos al huésped, sepamos a quién tenemos que pedirle o no pedirle y pues con el tema de Calama, me quedo sorprendido con cómo hago para que Aide lo entienda, ¿cierto? Pues definitivamente es un tema de empatía y de que claramente no todas las áreas están sintiendo, están siendo empáticos con cada departamento y no entienden la importancia del por qué debo o no debo, ¿cierto? Exigir o no exigir un pago, ¿sí? Entonces, pues de eso se trataba este ejercicio para poder recoger todo ese tipo de cosas. Esta diapositiva la iba a eliminar, para mí esto ya no existía. Yo decía relación de billetes, entrega del original. Yo decía eso, yo esto lo viví en la hotelería hace unos 10 o 15 años más o menos, ¿cierto, Pati? Que llegaban, nos dejaban los dólares, hacíamos una relación de dólar por dólar, que era certificado y todo el cuento, pero con lo que me acaban de contar de Villavicencio, pues creo que esto todavía sigue vigente. Y No sé todavía se si utiliza. sí, no sé si en esa de Villado todavía se hace relación de billetes. Me imaginaría que no es una relación, ¿cierto? Simplemente es el diligenciamiento de este comprobante de valores en garantía, el cual se le da una copia al huésped, una al movimiento de caja y otra al movimiento y otra que queda en el sobre con esa plata, ¿no? No, pues si son dólares, sí se relacionan. Si son pesos, no. Sí, el tema es de los dólares. Cuando en caso de que reciban dólares como garantía, relacionan los billetes. Ok, Pero si ok. son pesos, pesos simplemente es la cantidad. Bueno, ok, perfecto. Entonces, Pati, nos llevamos estas tareitas del tema de garantías que sabíamos que pues íbamos a tener tarea de esto para poder, pero yo creo que con lo que hemos recogido de los que han querido participar, que les agradezco, ¿cierto? Pues vamos a ver cómo entendemos ese tipo de situaciones que se presentan en las diferentes operaciones y en los diferentes países para ver realmente, creo que algo muy importante, Pati, es que, mira, no podemos sacar una política a nivel corporativo para todo el mundo igual. Es algo que definitivamente no puede ir en contravía de que los negocios son diferentes, de que las legislaciones son diferentes. Yo creo que eso es algo muy importante de esta charla. Bueno, acá algo que nos están diciendo que es muy importante y nos preguntan, John de Sheraton, y es para temas de garantías de reservas, que ponen muchas empresas o huéspedes no les gusta realizar depósitos anticipados, ¿cierto? O sea, prepagar. Entonces, ¿qué hacen? Porque pues si no se puede pedir una tarjeta como garantía, y pues reservas igual tiene que garantizar que todas las reservas están garantizadas. Entonces, sí, como que nos preguntan, bueno, ¿qué hacemos ahí en las reservas para garantizar una reserva de un particular que no, pues que, al cual, si le pedimos un número de tarjeta, pues no la podemos anotar, ¿cierto? Y si le pedimos que nos llene el signature on file o el pago no presencial, pues tampoco, porque no puede viajar esa información por correo. Entonces ahí nos preguntan qué hacemos con. Ese No, es otro dilema, ¿cierto? por eso la importancia, no, pero ahí sí ya digamos que la solución que nos brindó Wompi, ¿cierto? Ahí sí definitivamente, si yo requiero garantizar esa reserva, el link de pago, ya sea a través del código QR del banco que tenemos como genérico para el tema de Colombia que pregunta John de Sheraton, ¿cierto? El tema del código QR para Bancolombia o el link de pago de Wompi, allí definitivamente ya el huésped tiene las herramientas, ¿cierto? Para hacer ese pago, para garantizar esa reserva y nosotros no vamos a contar con ningún dato de tarjeta viente. Entonces ya Y Wompi es ahí, una ahí, plataforma. ahí lo que le está colocando es que muchas empresas no les gusta pagar por anticipado, hacer como esos prepagos, pero ahí también hay que tener en cuenta, por ejemplo, hoteles de playa, ¿cierto? Los hoteles que son relax, siempre se exige, la mayoría tienen que garantizar con un pago, ¿sí? Claro, Entonces, claro. yo me imagino que acá habla mucho del corporativo a veces que dice, no, pero pues no le puedo, o sea, yo pago cuando llegue. ¿Mm? Sí, Entonces, no, pero definitivamente hay que garantizar. La primera noche de alojamiento se garantiza por anticipado. La primera noche se garantiza y cuando ya el huésped esté haciendo check-in, debe pagar el hospedaje restante, ¿cierto? En el momento del check-in. Pero bueno, definitivamente, lo que ¿cómo? pasa, Pedrito, es que ahí te aclaro un poco. Generalmente, yo entiendo lo que está diciendo John, porque generalmente con los corporativos, Sheraton, que es un hotel más corporativo, eh, uno lo que hace es que pide la tarjeta, ¿cierto? Como garantía, y el huésped generalmente paga al final. En el check-in ni siquiera se le pide, porque digamos que a los únicos que les pedimos el pago sí o sí es a los particulares, pero cuando viene por una empresa, también por el tema, como son de empresas, por cuidar la empresa, por el tema también de mercadeo, uno lo que hace, y el huésped paga al final, efectivamente lo paga. Pero claro,
de todos modos, desde reservas deben garantizar la reserva. Entonces, claro, esos huéspedes que están acostumbrados a que llegan y pues ya, o pueda que se les cobre en el check-in o en el check-out, la mayoría es en el check-out cuando son corporativos, pues, pues dicen, no, pero ¿cómo que pague una noche? Si yo pago cuando llegue. Pero reservas tiene la obligación de dejarla garantizada. Yo le entiendo, John, que ese es como el dilema ahí que se tendría desde reservas para no generar ahora molestias porque se está pidiendo como un anticipo por lo menos de la primera noche para garantizar. Pero entendería, Pati, o sea, por más que exista de que reservas debe dejar garantizado, entendería lo mismo, o sea, que con el conocimiento del huésped, si es ese huésped corporativo, que sabemos que hace pago al checkout y todo el tema, no sé hasta dónde desde el punto de vista de reservas esa política está 100% rígida de que debe estar garantizando el pago esa noche para ese tipo de huéspedes. Sí, ahí tendrían que analizarlo muy bien con la gerencia de Cautel, gerencia general y gerencia de mercadeo, porque digamos que a reservas sí le dicen, oiga, pero oiga, necesito que el 100% de las reservas están garantizadas. Entonces ahí ya es un tema como interno del hotel de revisar, venga, hasta dónde esas reservas que son de corporativos, que ya son huéspedes de pronto frecuentes, van a estar sin ninguna garantía, entre comillas. El problema ahí es que muchas veces sí, de pronto si llegase a generar no show, entonces van a decir, ah, bueno, ¿y ahora quién responde? Porque usted reservas fue el que no la pidió. O sea, yo creo que Claro. ahí sí hay que llegar a un acuerdo, ¿cierto? Entre gerencia, Contraloría y gerencia de mercadeo para validar qué reservas no tendrían esa garantía por ser corporativas y que pues en caso de que llegue a generar un no-show, pues ya digamos, no sé, se hace alguna gestión a través de mercadeo, pero pues no, digamos, no es responsabilidad de reservas, por decirlo de alguna forma. Sí, correcto, tal cual, tal cual. Y pues uno entendería que si un corporativo se va a quedar un determinadas noches y todo, pues uno también entendería, Pati, que no tiene problema, o sea, el tema de pagar adelantado o al checkout, pues es un tema, diría yo, más cultural que otra cosa, ¿no? El tema del link de pago, lo que estoy garantizando precisamente es que no me entregue datos de tarjetas, que no me deje copias, que no me dé datos, cierto, que no esté en esa contingencia de que sus datos pueden llegar a manos que no tienen que llegar. Entonces, por eso el tema del link de pago es una solución muy válida para el tema, que le garantiza que definitivamente el huésped pues, va a pagar tranquilo en una pasarela de pagos donde no hay problema. Es también un Bueno, tema de costumbre. Dime. y John aquí también nos coloca que por Wompi, en el caso de Sheraton, solamente acepta pagos de 500.000. No sé, pues esa No. parte no la sabía. Pero esto muchas veces el pago es rechazado por Wombi y no saben el motivo por cuál sale error o rechazo. Y Ahí las sí le empresas o recomiendo huéspedes hablar no con tienen. Wilson. Ahí sí John, no sé si ya Wilson está documentado lo que estás comentando, ¿cierto? Y Wilson tiene que comunicarse con Zulma de Bancolombia para poder revisar el tema de la plataforma de Wompi, porque pues, nosotros recibimos Wompi en todos los hoteles no tenemos un monto limitado, ¿cierto? Y si hay algún tema de que no pasa un pago, es porque definitivamente la validación de seguridad que hace esta plataforma de pagos es porque detecta alguna anomalía en el tema de pago de tarjetas. Entonces, ahí la invitación, John, es dile a Wilson si quiere me llame, lo revisamos, pero que se comunique urgentemente con Bancolombia para que para que esto no pase. Esto era un problema que se presentó al principio en el tema de pasarela, pero de pronto pues, nunca se hizo ninguna gestión y no se le ha trabajado el tema. Ya no hay más por ahí. Bueno, listo. Listo. Entonces, garantías, ok, ok, enredado, esto lo teníamos clarísimo. Y este es el segundo tema, cambio de divisas igual. aunque no tanto, pero ese cambio de divisas, pues digamos que obviamente, pues hoteles como Ecuador, como donde se manejan dólares, pues no tienen problema. Finalmente, a hoy, digamos que la mayoría de legislaciones en los países dicen que los hoteles no podemos cambiar divisas, ¿cierto? Porque nosotros no somos agentes de cambio, no somos casas de cambio que podamos cambiar divisas. Cambiar divisas es que el huésped me entregue unos dólares y yo le haga ese cambio de divisas. Diferente a que sí pueda recibir pago con divisas, ¿cierto? Eso es un tema diferente a que un huésped me pueda pagar con dólares a que yo le haga cambio de dólares a los huéspedes. ¿Quién es el del micrófono? A ver.
Entonces, allí hay un tema importante en ese cambio de divisas. Cierto es que en lo posible en las cajas de recepción, en sus bases, ¿cierto? En sus fondos que tienen en las cajas de recepción, la idea sí es poder tener aquellos hoteles que ven que manejan, que tienen un movimiento importante de divisas, que hay huéspedes que tienen una costumbre de pago con divisas, ¿cierto? No todos los hoteles, porque hay hoteles donde no llega un dólar, pero entonces sí aquellos hoteles donde ven que tienen un movimiento importante de divisas, lo ideal es que exista una base también en dólares, una base sencilla para que ustedes como recepcionistas puedan devolverle al huésped, ¿cierto? En dólares y no estemos entregando pesos y generarle esa molestia al huésped. Entonces aquí la idea, sí, este tema es que aquellos hoteles que tienen comportamiento de recibo, de manejo de divisas, eh, digamos, altamente rotativo, ¿cierto? Entonces tengamos una caja menor para que lo validen con su contralor y definamos una base, una caja menor, no, una base, perdón, con la cual puedan pues estar atendiendo esas vueltas que se presentan. Em, bueno, principalmente ese tema y no sé. Ah, bueno, aquí tenía una duda y es para los hoteles. No sé si los hoteles aún hoy en día vienen cobrando, cobrando alguna comisión por entregar algunos avances para cubrir el tema de avances en efectivo. Tenía esa duda aquí, yo sé que no tiene que ver con divisas, pero bueno, es que se presentan algunos hoteles también con el tema de divisas, ¿no? Yo no sé, Pati, si eso finalmente quedó establecido en que no se deben cobrar esas comisiones, sino máximo 5%, ¿cierto? Para el tema de los avances en Exactamente, se quedó efectivo. establecido que máximo el 5%. No sé si haya hoteles que estén cobrando más de ese 5%. Eso tiene que ver para los avances realmente, eso no es tanto de divisas, ¿no? Sí, eso es más que todo para los hoteles que le hacen avances al huésped. Ok, pero hoy a nivel de recepción, Pati, este control de moneda extranjera se sigue manejando, está por sistema, ¿cierto? Ya hoy se maneja por sistema, más no en un formato manual. Muchos hoteles tienen un formato manual preimpreso y la idea es que lo migren al sistema, ¿sí? Pues los que tienen CEU se puede hacer, ¿sí? Esto es para este formato que están viendo en pantalla, es en CEUs y es, digamos que es el mismo formato de cambio de moneda, sino que como formato se le cambió el nombre como control de moneda extranjera, que es para recibir pagos en moneda extranjera, pero hay muchos hoteles que lo tienen con un formato preimpreso. Ok, ok, perfecto. Entonces ahí es que revisemos todos quienes lo estén manejando con formato preimpreso hasta donde ya podemos pues realmente tenerlo en el sistema y manejarlo por el sistema, ¿correcto? Acá Bueno, me eso, colocaron en Guayaquil, perdón, Sheraton Guayaquil sí cobran comisión, no colocaron cuánto, y en San Pedro Sula que también se cobra una comisión, pero no colocaron cuánto se cobra. les agradecemos que nos vayan llenando ahí en el chat a ver si quién sabe, porque aquí lo vamos a ver, es que ya, es que yo me estaba adelantando y qué pena. Es que es aquí. Aquí vamos en la parte de ingresos de recepción. Acabamos de ver todo lo que tiene que ver con ingresos, ¿cierto? ¿Qué movimientos de caja llegan a recepción que le generan ingresos de efectivo, de tarjetas de crédito, ¿cierto? Que generan ingresos a ese movimiento diario de recepción. Ahora aquí vamos a ver la parte de egresos que le genera salidas de efectivo, ¿cierto? A recepción. Y aquí era donde estaba el tema de los avances, que eso sí es lo que iba a preguntar ahorita. Entonces, ¿qué nos genera egresos? La devolución de los depósitos, los avances en efectivo con tarjetas de crédito, que esto ya digamos que esto ha disminuido mucho porque en la mayoría de países pues ya hoy en día hay cajeros electrónicos donde uno puede hacer sus avances sin ningún problema. Esto ha disminuido mucho. Avances para compras varias de huéspedes y los famosos payouts. Entonces, en el tema de devolución y saldos de depósitos, pues digamos que, como lo mencionábamos hace rato, la devolución de reservas canceladas, la devolución de eventos no realizados, son procesos que se tienen que hacer directamente por Contraloría, por Tesorería. No son depósitos, no son valores que se deban devolver directamente en recepción. En recepción solamente aplica el tema de devolución al huésped cuando vemos que
al momento del checkout existía esa famosa garantía que hemos venido hablando, ¿cierto? Y existe un monto, normalmente son montos pequeños, creo que eso estaba establecido, no sé, Pati, si eran $50 o 100.000 pesos para el caso de Colombia. Eh, Sí, sí, también cada hotel lo maneja, son montos pequeños y que hayan sido también devoluciones que sean en efectivo, ¿no? De pagos en efectivo. exactamente, de pagos en efectivo. Entonces, uno de los egresos, ¿cierto?, que se debe dar desde Front es ese tipo de devoluciones pequeñas de pagos en efectivo que se ha dado para principalmente el tema de garantías o porque existió alguna noche de alojamiento que no fue efectiva y se puede hacer la devolución. De resto, todas las devoluciones de dinero para eventos y para reservas debe ser netamente por tesorería, ¿ok? Entonces, no sé si hay alguna inquietud, no, pues no creo, ¿no? Otro, ahora sí vamos con el tema de avances en efectivo con tarjetas de crédito. Entonces, como les digo, esto ha disminuido mucho. Esto antes pasaba, no sé si hoy siga pasando todavía. Si sigue pasando, pues es cuando el huésped dice en recepción, oiga, venga, necesito un avance en efectivo, necesito determinada plata, y acá sí donde viene la pregunta de la comisionera acá. Necesito determinado monto, ¿cierto? Porque quiero plata en efectivo local para poderme mover por la ciudad. Entonces, hoy en la gran mayoría de hoteles cercanamente hay un cajero y lo mejor es que el huésped ojalá pudiera hacer esa transacción directamente en el cajero, ¿cierto? No, y Pero sobre pasa en todo, Pedro, perdón, te interrumpo, sobre todo que ya el huésped tiene, digamos, ya tiene otras formas de pagar, ¿cierto? Antes un huésped sí necesitaba pagar el taxi, solamente pues necesitaba efectivo, ya no, ya digamos que reciben otras formas de pago, desde el taxista, o sea, ya hay, digamos, muchos más medios para que el huésped pueda pagar a cualquier otro estando hospedado. Entonces, es raro también el que pida así como avance en efectivo sobre la tarjeta de crédito. Sí, sí, definitivamente con todas las ayudas tecnológicas de pagos hoy, ¿cierto? Afortunadamente esto ha disminuido y ojalá esto se acabe. Esto es lo que menos quisiéramos que se manejara. Los hoteles están para prestar servicios, sino para generar cobros por hacer una intermediación. ¿Qué pasa? Aquí normalmente donde funciona todavía, si es que funciona, pues tener en cuenta que esto solamente se hace con con huéspedes del hotel realmente, no se hace con personas de evento ni con nadie, solamente con huéspedes del hotel que existe, hoy tenemos establecido un tope máximo de $100 por avance en efectivo, que debería, si se cobra, debería cobrarse un máximo, un 5% del valor del avance. ¿Y por qué se cobra este valor? Realmente porque cuando yo paso la tarjeta de crédito, pues el banco me cobra una comisión, ¿cierto? Entonces, normalmente este 5% es para cubrir esa comisión que me está cobrando el banco y pues que no me cueste hacerle el favor al huésped, ¿cierto? Es por eso que se cobra esa comisión, no es por otra cosa diferente, solamente para cubrir el costo de comisión bancaria. Se utiliza de la base, ¿cierto?, de recepción o del fondo de recepción. Y el recepcionista pues debe solicitar una restitución de tesorería. Voy a unir esto es que quiero explicarles el tema de el fondo o base, ¿cierto? ¿Qué es fondo? ¿Qué es un fondo, una base y qué es una caja menor? ¿Cierto? Ya lo uno aquí con este paquete que viene aquí. Lo otro es, pues puedo tener egresos, ¿cierto? Estamos hablando de todo el tema de egresos de la caja, con las compras que realizan los huéspedes. Entonces, cuando un huésped toma un taxi, ¿cierto? Y necesita que el hotel se lo pague. Cuando el huésped quiere hacer una compra varia o como hace unas compras de floristería, alguna cosa, entonces yo debo generar como recepcionista un desembolso de dinero, ¿cierto? Para pagar esos favores, ¿cierto? Que el huésped me está pidiendo que le dé para poder cubrir esos pagos. Entonces, hablamos de que son topes de avances por estadías, cuantías menores. eh, Debe quedar o puede quedar la garantía, la tarjeta de crédito como garantía. Se puede encargar al folio del huésped, ¿cierto? Como esos cargos varios que existían hace tiempo. Se debe usar el dinero del fondo, nuevamente hablamos del fondo, y se debe pedir una restitución a tesorería. Esto es muy parecido en cuanto a este avance efectivo de tarjeta de crédito, es similar a avances para compras de huéspedes, ¿correcto? Y hay los famosos payouts, que esto ya tienen que ver con gastos del hotel, ¿cierto? Y que se manejan por la caja menor, más no por la base. Entonces les explico el tema. Nosotros tenemos en las recepciones, ¿cierto? Unos montos determinados que se llamamos las bases o los fondos, en algunos países se llaman fondos y no bases, ¿cierto? Que es el dinero que se ha determinado, ¿cierto? Tener como fijo para poder dar vueltas, ¿cierto? Para poder
cubrir este tipo de avances que se pueden presentar, que se debe manejar siempre como fijo. La base es un dinero fijo que no tiene que sufrir alteraciones. La base no se usa para pagar gastos del hotel. Normalmente los jefes de recepción deberían tener una caja menor, que es diferente, ¿cierto? Para lo que tiene que ver con gastos del hotel. Y es que, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de este taxi que vemos aquí en pantalla, es que el huésped pudo haber llegado al aeropuerto, ¿cierto? Y ese huésped pudo haber tomado un taxi y llegó al hotel, pero resulta que el huésped no tiene para pagar el taxi y pasa a recepción para que por favor le presten un dinero para poder pagar el taxi. Eso es lo que hablamos de un avance, ¿cierto? Pero diferente es así. El hotel tenía la responsabilidad de llevar al huésped al hotel, ¿cierto? Y resulta que la buseta no estaba en el aeropuerto y el huésped tuvo que coger un taxi, por poner un ejemplo crítico, ¿cierto? Quiere decir que el hotel es encargado de pagarle ese taxi al huésped. Quiere decir que eso no lo puede pagar el recepcionista de su base, de su fondo fijo, sino que esto tiene que salir directamente de la caja menor, ¿cierto? Que tiene el hotel para pagar gastos que tienen que ver con, que están asociados al huésped. ¿Sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con cajas menores es para cubrir gastos que finalmente van a ser del hotel, y cada caja menor pues tiene una política de manejo de caja menor, tiene un responsable que normalmente es el jefe de recepción, ¿cierto? Y esa política que está de caja menor pues tiene una serie de condiciones, donde dice que esa caja menor solo podrá usarla para determinados pagos de determinados montos, y que tendrá que hacer un reembolso, pedir un reembolso a tesorería cada que vaya ejecutando determinado porcentaje de esa caja menor. Diferente de una base, ¿cierto? Que como les digo es un valor fijo que nunca cambia en el tiempo, al cual pues obviamente al mes le deben hacer mínimo uno o dos, tres arqueos, ¿cierto? Y son las bases que normalmente se están en algunos hoteles. Esa base se entrega en cada cambio de turno. En algunos otros hoteles son bases por personas, por cajeros que mantienen siempre en su día laboral. Entonces allí es importante entender que hay cosas de gastos y hay cosas que no son gastos, pero que sí requieren un desembolso del efectivo. ¿Perfecto? No sé si hay Pero algo más, acá Pati. sería bueno aclarar en el tema de los avances, ¿cierto? Digamos que esta es la caja menor que se utiliza para cosas que son responsabilidad del hotel. Pero en los avances, ¿sí? También no se debe ingresar al sistema, ¿sí? Es decir, cuando se hace algo digamos, le estamos dando al huésped yo qué sé, para pagar un taxi, ¿sí? Debemos solicitar luego ese reembolso de la base, el reembolso de la base a tesorería. Correcto. En este momento, hay hoteles que no lo hacen así, sino lo hacen por el sistema como un payout, ¿sí? O sea, lo hacen a través del sistema, como una salida digamos, de efectivo de un payout. Que eso inmediatamente cruza con el movimiento del recepcionista. Entonces sí sería bueno como aclarar ahí en qué caso se hace ese formato manual, que en este momento algunos hoteles lo que hacen es como un recibo de caja de esos preimpresos que hay, un recibo de caja, ahí colocan el valor y luego con eso solicitan el reembolso. No sé si soy clara ahí. ¿Para qué tipo de pagos? ¿De los avances o de los gastos? No, de los avances. De los avances. O sea, de los avances. A ver, la pregunta es, cuando se hace un avance para un huésped desde la base o fondo del recepcionista, ¿cuándo se hace a través de un formato manual y cuándo se hace a través de un formato de pronto del sistema? ¿Cuándo se hace a través Si de un quieres, formato devuélvete no, la siguiente, acá. Por ejemplo, un huésped le pide al recepcionista $10 para pagar un taxi.
¿Qué debe hacer el recepcionista para sacar esos $10 de su caja? Genera un payout a través del sistema, ¿sí? Por esos $10. O hace un recibo manual por esos $10. Ujú. Esa es la pregunta. Muchos hoteles lo hacen a través del payout. Yo entendería que siempre lo hemos manejado como un payout y se ha venido haciendo siempre como un payout, ¿cierto? Entiendo, lo que pasa es que con los cambios de facturación electrónica, ¿cierto? El seguirlo manejando como un payout me está generando un registro, ¿cierto? Adicional que viaja al facturador electrónico y a la administración de impuestos, ¿cierto, Pati? Exactamente. Entonces, a hoy lo hemos manejado como un payout donde no hay facturación electrónica. Creo yo que eso se debe manejar, debe seguirse manejando como un payout. Y nos toca es evaluar si en los determinados países, porque yo entiendo que eso es un tema puntualmente de Colombia, por ejemplo, creo que estaban escribiendo aquí algo de Chile, o nosotros lo hacemos como un payout, es un exento como la propina, al menos en Chile. Nosotros los avances de la Huésped lo hacemos como un payout. Entonces, el tema para Colombia es que nos toca profundizar un poco si ese payout definitivamente está generando una línea que de acuerdo a lo que hablamos con Juan Carlos García la semana pasada, Pati, creo que sí hay una forma de poder excluir los payouts de la información que viaja a la DIAN, ¿cierto? O de la información que viaja a este facturador electrónico, para que se maneje por ahí. Digamos que uno entendería que entre menos se manejen formatos manuales, pues mejor, porque la información realmente queda en el sistema y el sistema está generando una partida contable que es una afectación a la caja de ese recepcionista, ¿cierto? Entonces, por eso uno habla de que aquí cuando hablábamos de esto, hablemos de que se debe pedir esa restitución a tesorería para poder completar la base de recepción, ¿sí? La idea es que la base de recepción no esté incompleta y se maneja de la base, no se maneja del movimiento del día, ¿cierto? Se debe manejar es de la base de recepción. Entonces, lo ideal para mí es que se pueda hacer por sistema, porque eso está generando una partida contable, ¿cierto? Que tesorería debería restituirle a esa base para que tenga su base fija, su fondo completo. Y ya en tesorería al día siguiente hacer los registros contables que requiera para poder conciliar tema de caja. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me abandonaron? No es para que ahí opinen los hoteles, porque digamos que eso no es que, digamos que es, los recepcionistas no es que tesorería les devuelva ese dinero, ¿no? A menos que la caja no haya tenido movimiento y se restituye, ahí es cuando les devuelven. Pero si hay movimiento, es como que ese mismo movimiento que entra y cubre lo que el recepcionista sacó. Lo que pasa, Pati, es que si tesorería no devuelve es porque se tomó del movimiento, ¿cierto? Y al tomarse del movimiento hay un faltante, ¿cierto? Hay un faltante en ese sobre de remisión que llega al día siguiente y que obviamente ese faltante pues está como una cuenta por cobrar que voy a tener finalmente, es un cargo, es un débito a la cuenta huésped porque finalmente tengo que cobrárselo al huésped, ¿cierto? Entonces yo voy a tener un cargo, un débito de cuenta por cobrar al huésped menos ese faltante y por eso es que Contraloría pueda que no lo restituya, ¿sí? Pero eso es porque lo estamos manejando con el movimiento, ¿sí? Entonces, allí como está estipulado el procedimiento y como lo hemos manejado siempre, es que eso debería ser un tema netamente de la base. Yo me acuerdo que el señor Chell en la clase decía a Pati que no se debían mezclar los dineros, ¿te acuerdas? Él Sí, decía, los dineros... por eso es que quiero que quede claro ese concepto, porque eso no se hace tan así, ¿sí entiendes? O sea, porque la idea era que se hiciera un recibo como, digamos, manual, que tampoco fuera el recibo de caja ese, sino un recibo manual de que yo estoy sacando eso y con eso yo solicite la devolución a mi base. Sí, sí, sí. Pero realmente, como se hace a través de payout, es lo que te estoy diciendo, se hace a través de payout. Si mi movimiento me generó, si tuve movimiento, pues no se me restituye la base. Correcto, correcto. Y pues digamos, tesorería no me devuelve nada. ¿Cuándo me devuelve? Cuando efectivamente no he recibido nada del movimiento y ahí sí me afecta mi base. Ajá, ajá. Pero si no, realmente el recepcionista lo está sacando no tanto de la base, sino lo está sacando del movimiento. Del movimiento, realmente. Claro, claro. Sí. Sí, porque, pues sí, porque también, pues, si prácticos entendemos un poquitico el tema,
pues si tengo un movimiento, yo entiendo que el señor Chel decía, los dineros no se mezclan. La base es la base, el movimiento es el movimiento y la caja menor es la caja menor. ¿Cierto? Eso lo dijo claramente en esa última charla que Sí. tuvimos. Eh, y digamos que, de acuerdo, ese es el deber ser, porque, porque como hablamos, esa base que surte un proceso de restitución es independiente de ese movimiento. Pero si vamos un poquitico más allá y estamos hablando, yo no sé hasta dónde el tema de tener formatos manuales en recepción para este tipo de cosas puede ser bueno, ¿sí me entendés? Eh, Exactamente. eso eso genera unas contingencias importantes que no sé hasta dónde eso sea sano. Entonces, más bien déjame ver el tema, voy a otro punto para revisar el tema de payouts, ¿cierto? Y recibos manuales, por así llamarlo, pero yo no soy amigo de que manejemos cosas manuales si en el sistema podemos hacerlo. Si hay que ajustar el procedimiento, ¿cierto? En que si obviamente es un faltante de movimiento de la caja porque se surtió un débito a esa cuenta huésped, pues claramente está argumentado que es un débito a cuenta huésped que va a cruzar finalmente con ese faltante de la caja. ¿Cierto? Y que voy a poder ver, obviamente, en mi movimiento del día, porque finalmente pues tengo una contrapartida que es esa cuenta por cobrar que le estoy cargando al huésped y pues tiene esa salida de caja definitivamente. O sea, va a ser un menor valor del movimiento que recibí y que estoy viendo respaldado en ese débito de la cuenta huésped. ¿Mm? Listo, igual acá casi todos los hoteles que han comentado lo hacen a través de Payout para que quede, digamos, lo que estamos diciendo, el registro y sea pues más seguro también para el recepcionista, ¿no? De que efectivamente ese dinero salió, porque el huésped pues también firma ese recibo de Payout donde está aceptando eso, ¿no? Claro, adicional que exactamente, el huésped firma ese recibo que viene del sistema y sí, yo creo que es lo más transparente y lo más sano. Entonces, de pronto es que revisemos un poco el tema que hoy hablamos de que eso es una restitución puntualmente de bases cuando realmente puede ser un tema de manejo de movimiento, ¿cierto? Que está respaldado mediante ese payout y que se puede manejar. Es un tema de que lo revisemos y tengamos el tercer punto para revisar en este proceso, Pati, entonces. Sí, ¿Parece? igual acá están poniendo que no, pero pues también se hacen los payout o los currency exchange sin que emite su recibo. Igual que en Zeus, o sea, también se emite un recibo, o sea, se puede hacer y tenemos como el recibo más que manual, sobre todo para, pues sí, para tener un soporte más válido y lo que tú estás diciendo, que quede registrado en el sistema y no que quede bajo algo manual. Sí, Y una definitivamente. pregunta que hace Miguel Blanquet es, muy buenas tardes, el payado es una forma práctica y segura de darle un servicio al huésped. Así, efectivamente para nosotros lo importante es prestarle servicio al huésped. Que ahí también va como otra pregunta, ¿no, Pedro? ¿Cobran por los payados? Porque teníamos hace un rato hoteles que cobraban comisión por darle esos pequeños avances al huésped por transporte. Entonces, que cobran una comisión por eso, que no debería ser porque es un servicio. Pero pues ahí hago la pregunta, ¿están cobrando por esos pequeños avances, no de tarjeta, sino avances en efectivo ahí para taxis, para servicio de domicilio? ¿Están cobrando comisión por eso? En algunos están cobrando, me cuentan, para que hablemos urgentemente con el hotel, porque no debería. Vea. Nuestra función no es, o sea, el negocio no es lucrarnos por prestar un servicio al huésped. Tenemos que, si en algún lado pasa, como le digo, revisémoslo porque esa no es la finalidad de nosotros, ¿cierto? Nosotros cobramos por un arrendamiento de un espacio, por el consumo de alimentos y bebidas, ya, claramente. Lo que hablábamos de esa comisión es puntualmente en tarjetas de crédito, el avance de la tarjeta de crédito porque tiene un costo. Y pues mala, o sea, no podemos tampoco asumir un costo, ¿cierto? Por ese favor que hacemos, pero es únicamente el caso. Pero cualquier otro avance, por cualquier otro motivo, no debemos estar cobrando ninguna comisión al huésped. O sea, como política está estipulado que no debemos estar cobrando. Entonces, Pati pregunta que si en algún hotel saben que estén cobrando, que nos cuenten, por favor. A ver acá, pues puso un hotel solamente que no. Y acá en Mitsuri nos están colocando, buenas tardes, una consulta. Cuando se realiza un pago, ejemplo de alojamiento con tarjeta de crédito de una reserva, y sale un día antes, o sea, es un early checkout de departure, esa devolución en el sistema queda como devolución de abonos, es decir, cargo 900. Porque si realizamos un payout va a afectar mi carga. Porque si realizamos un payout va a afectar mi carga. Ese es otro tema.
Pues, lo de la utilización del cargo 900. Devolución del sistema queda como devolución de abonos, es decir, cargo 900. Pero ese cargo 900, Pati, es el que hablamos. Entonces yo creo que ese 900 es el que últimamente dijimos que no se debería usar, No ¿cierto? se debe usar cargo 900 para hacer devoluciones. Para hacer devoluciones. Y se debería manejar por el payout, que efectivamente, pero es que aquí tengo una duda, dice, cuando se hace por tarjeta de crédito con una salida temprana. A Biuxuri le pregunto, ¿pero esa devolución la hacen directamente desde recepción? No, sino que, a ver, Pedro, lo que hemos hablado, en recepción le queda un saldo a favor del huésped, ¿cierto? Correcto, Porque correcto. había hecho un pago por un mayor valor. Entonces, para poder cerrar el folio, ¿sí? El recepcionista en estos casos hacen un cargo que se llama devolución de abonos para poder facturar. Pero lo mismo que habíamos dicho, en factura, por el tema de facturación electrónica. Entonces, digamos que en recepción no es que devuelvan el dinero, lo que hacen es hacer un procedimiento para que poder cerrar el folio, hacerle checkout y ya directamente en contabilidad es donde se encargan de hacer esa devolución ya a la tarjeta de crédito o en efectivo, depende cómo sea. Ya, correcto, Pati. Este es el caso que digo que ya es donde Juan, y yo no sé si Juan te comentó, Juan Carlos García, ya pudo separar, ¿cierto? Que ese registro que genera ese cargo 900 no viaje, ¿sí? O sea que no habría ningún problema en seguir manejando el cargo 900, porque con lo que se está haciendo es para que no viaje a la DIAN como un ingreso. Sí, porque eso era lo que pasaba, que si hacemos un cargo 900 a la DIAN, acaso de Colombia, ¿no? En facturación electrónica viajaba como que es un ingreso o sea, yo mismo me estoy recibiendo un ingreso, otra vez ese ingreso. Correcto, entonces ahí no hay problema, ahí podemos seguir manejando el cargo 900, solo validemos con Juan Carlos Pati si ya quedó el tema, porque él estaba ya cerrando con Facture el tema de esa dispersión hacia la DIAN, entonces creo que eso ya Juan lo tenía ya definido, pero validémoslo bien con él, porfa. Bueno, entonces yo valido y les paso a ustedes la información de cómo se debe aplicar, si se debe aplicar, si se puede seguir aplicando ese cargo 900 o si se hace por payout, o sea, qué forma, porque el payout también afecta a la facturación electrónica. Entonces, les diremos, yo les informo. Y acá están Ok. colocando adicional si se paga una reserva y no se presenta, por ejemplo, se hace un depósito a un folio de eventos y se cancela el evento, ese depósito se debe aplicar y luego se aplica devolución de abonos o payout porque queda ese saldo como negativo. Acá están hablando en el caso de reservas o No, pero eventos que no son no queda efectivos. no queda como negativo porque no ha habido checkout, no ha habido check-in, ni ha llegado el evento. Era lo que hablábamos hace rato, ese depósito no se puede haber aplicado a ese folio porque simplemente recibimos una plata para un depósito, ¿cierto? Un depósito para una reserva o un evento futuro. No tiene por qué estar aplicado al folio. Si lo hemos aplicado al folio, ahora sí viene el proceso de hacer cargo 900. Si ya lo hemos aplicado, pero es que no debemos haberlo aplicado a folio. Y acá en Villavicencio lo hacen a través de cargo 900. Y pusieron acá en Chile, para Chile igual. Pasa lo mismo que a tu ingreso, Alice. Entonces en Chile también. Acá de Sunrise nos están diciendo que ellos le dan, que es lo que habíamos quedado inicialmente, que es lo que hacen en Sunrise, pero pues si Juan Carlos pudo hacer ese arreglo, dice, yo le doy una apertura de folio para solo el payout para que no afecte al facturar. Es decir, lo que hacen es coger ese saldo a favor, lo pasan a un folio. En ese folio ya generan el payout. Y al generar el payout, pues no se, digamos, no se cruza, ¿sí? Digamos, no va a afectar facturación electrónica porque no va a generar ninguna factura. Pero pues voy a validar con Juan Carlos García y si es así, se podría seguir utilizando el cargo 900. Es decir, que no se aplica, solo se solicita asesoría que haga la devolución. Sí, claro, ahí es tesorería el que debe hacer la devolución. O sea, uno hace la devolución por sistema y tesorería ya hace todo el resto de
A ver, acá están colocando Jocelyn. En el Hotel Sunrise, si la salida es anticipada, primero se mira la reserva de qué plataforma entró para poder informarle al huésped si el hotel se hace a cargo de devolverle al huésped o la agencia tiene que devolver la noche, al igual que la persona que dejó la tarjeta sea la misma que se llene la información. Así todas las validaciones hay que hacerlas. Generalmente todo lo que son devoluciones se manejan a través de Contraloría. Son valores muy pequeños que se hacen desde la recepción. Una cosa es que nosotros tengamos que hacer un proceso en el sistema para que no quede activo el folio o abierto el folio. Y otra cosa, la devolución, siempre se manejan a través de tesorería. Bueno, acá hay más. Correcto. Pati, qué pena. Tengo que abandonar Sí. porque tengo comité financiero a las 3 de la tarde. Ajá, Entonces, sí. Igual, lo- chicos, continuamos, no se ha terminado, como tenemos todavía otras clases de estadísticas, igual, bueno, el tiempo que requiramos para ver estos temas que son importantes, que nos queden claros, pues los vamos a tomar. Entonces, nada, Pedro, muchas gracias y nos vemos el próximo martes. listo. Un gusto a todos. Feliz tarde. Chao. Gracias, gracias. Bueno, muchachos, continuamos con este tema para terminar el tema de contabilidad huésped, la próxima clase del martes y pues si alcanzamos comenzamos ya con el tema de estadísticas operacionales. Muchas gracias para todos y que tengan feliz tarde. Gracias, igual. Pati, no olvidar